Morí una vez. Trabajé 36 horas seguidas, sufrí un paro cardíaco y caí en el pasillo de urgencias, con una caja de leche de fresa sin abrir en la mano. Al abrir los ojos, me había convertido en una médica militar beta de la más baja presencia en un hospital militar. No podía oler las feromonas ni ser afectada por ellas. En este mundo donde los alfa dominan, era una carta segura ambulante. Hasta que me asignaron cuidar al paciente alfa más peligroso de todo el distrito militar. Todos le temían. Sus feromonas hacían que incluso otros alfas retrocedieran por instinto. Hacían que los omega se desmayaran en el acto, y que los beta vomitaran sin parar. Pero yo abrí la puerta de la habitación. Olfateé. Nada. Como si hubiera una corriente de aire, no estaba segura si era el aire acondicionado. Cuando desperté, estaba tumbada en una cama de tabla dura. El techo era desconocido. El aire olía a desinfectante y óxido mezclados. La manta verde militar estaba doblada en un cubo perfecto. En la mesilla había una taza de esmalte con letras impresas. Servir al pueblo. Me quedé mirando esas 5 palabras durante mucho tiempo. No por estar conmovida, sino porque pensaba, ¿me habrá recogido algún hospital militar? Y entonces los recuerdos llegaron. No eran mis recuerdos, los de una médica militar con el mismo nombre y apellido, de 26 años. Beta, perteneciente al departamento de cirugía de un hospital militar afiliado. En la columna de evaluación médica ponía, aceptable. En la columna de relaciones interpersonales, presencia baja. El comentario de la evaluación anual decía, esta compañera tiene una actitud laboral correcta, sin desempeño destacado. Vaya. Las 3 evaluaciones sumaban algo así como, da igual si esta persona está o no. Me tomé aproximadamente medio día más para asimilar otra cosa. En este mundo, la gente se divide en alfa, beta y omega. Existe algo llamado feromonas que determina el estatus social. Y también tendencias y un montón de mecanismos fisiológicos que no entendía bien. Los alfa están en la cima de la cadena alimenticia. Los omega son preciosos y protegidos, los betas son la mayoría más común. Yo era una beta. No podía oler las feromonas ni ser afectada por ellas. En este sistema social, era, como decían mis colegas, una carta segura sin presencia. Mi opinión al respecto, está bien. En mi vida anterior era alérgica al polen. En esta vida, tengo un alérgeno menos. Ganancia. Me senté, hojeé el horario de turnos en la mesilla y descubrí que esta semana solo tenía que trabajar 5 turnos de día, sin turnos de noche. Lo miré otra vez para confirmar que no tenía alucinaciones. 5 turnos de día, sin turnos de noche. En mi vida anterior, cuando era médica de urgencias, el horario de turnos era una forma de contaminación mental. Nunca sabías qué combinación inhumana ibas a ver al abrirlo. Y ahora, esta tabla estaba limpia y ordenada, como un poema de 5 caracteres con métrica perfecta. La coloqué solemnemente en su lugar, aunque no sabía por qué había llegado aquí, al menos. En esta vida no tendría que trabajar 36 horas seguidas. Me vestí con el uniforme militar y salí. En el pasillo me encontré con algunos colegas. Doctora Son, buenos días. Buenos días. Hoy en el comedor hay carne estofada. Ah, sí. No vayas al pabellón 3 últimamente. Me detuve. ¿Qué pasa? La enfermera que hablaba bajó la voz. Con expresión de estar contando una historia de fantasmas. Allí hay un alfa internado. Sus feromonas son anormales. ¿Quién se acerca a él? Hizo una mueca exagerada. Náuseas. Mareos, debilidad en las piernas. El doctor Liu, que fue a hacer la ronda la última vez, vomitó directamente en el pasillo. Una reacción alérgica. No una alergia común. Es como un miedo instintivo, como si tu cuerpo te dijera, aléjate de él. Cuanto más lejos, mejor. Terminó de hablar, dio un escalofrío y repitió la advertencia. No vayas, por nada. Salió corriendo. Yo sostenía la taza de esmalte. Y fui al comedor a desayunar. La carne estofada estaba realmente buena. Mientras comía, escuché a los que estaban sentados a mi lado hablar. El tema seguía siendo el alfa del pabellón 3. Dicen que es un pez gordo. Su rango militar es aterrador. ¿De qué sirve un rango alto si sus feromonas son insoportables? ¿Verdad? Ya ni siquiera pueden organizar turnos de enfermeras. Nadie quiere entrar. Entonces, ¿qué pasa con sus heridas? No es mi responsabilidad. Me terminé el último trozo de carne estofada. Llevé el plato al punto de recogida. No es mi responsabilidad. En mi vida anterior también solía escuchar esa frase. Cuando llegaba a urgencias alguien cubierto de sangre, no es mi especialidad. No es mi turno, no es mi responsabilidad. Pero la persona estaba tirada frente a ti. Me lavé las manos y fui a trabajar. El pabellón 3 estaba en el extremo este del hospital de hospitalización, separado de los otros pabellones por un pasillo entero. Al final del pasillo había una cinta de advertencia y un cartel al lado. Decía, zona de alto riesgo de feromonas. No entrar sin necesidad. Pasé por ahí, y en realidad no pensaba entrar, de verdad. Pero oí el sonido del monitor, o mejor dicho, el sonido de la alarma del monitor. Ese zumbido corto y continuo que cualquiera que haya estudiado medicina no puede evitar que le tense los nervios de forma refleja. Significa que algún signo vital ha cruzado la línea de seguridad. Me quedé fuera de la barrera de seguridad escuchando 3 segundos, no había pasos, nadie respondía.
No había ningún personal médico. Miré a ambos lados del pasillo, vacío. Entonces levanté la mano y aparté la barrera. La puerta de la habitación no estaba cerrada con llave. En el momento en que la empujé, me preparé mentalmente para oler algún olor irritante. Después de todo, todos decían lo terrible que era la feromona de este alfa. Pero no olí nada. El aire estaba seco, con un ligero olor a sangre, el olor de las heridas. Y un aroma a óxido que el desinfectante no lograba tapar. Aparte de eso, nada. Ah, sí, soy un beta. El hecho de no poder oler las feromonas. En ese momento resultó ser muy práctico. En la habitación solo había una cama, con las cortinas corridas muy apretadas. La persona en la cama estaba medio recostada contra el cabecero, con el chaquetón militar colgado a un lado. La camisa blanca que llevaba, en el hombro izquierdo, tenía una mancha oscura extendida. La herida se había abierto. Los datos en el monitor saltaban. Frecuencia cardíaca alta, saturación de oxígeno baja. No era crítico. Pero si se seguía ignorando, la situación cambiaría. Cuando llegué al lado de la cama, esa persona abrió los ojos. ¿Cómo decirlo? He visto muchos tipos de miradas. En la sala de emergencias hay de todo: dolor, miedo, ira, confusión, rendición. Su mirada no pertenecía a ninguna de esas. Era muy fría. Como un cuchillo recién sacado del agua helada. Me miró. Y su tono fue aún más frío que su mirada. Fuera. No me moví. Volví a mirar el área de sangrado en su hombro. Voy a contar hasta 3. Tu herida se ha abierto, lo interrumpí, y acerqué el carro de instrumentos. El paquete de curación encima todavía estaba completo, claramente hacía mucho que nadie venía a cambiarlo. Primero me encargo de esto. Parecía no esperar esa reacción, hizo una pausa. Y luego hizo algo. Más tarde supe que en ese momento había aumentado la presión de su feromona al máximo. Según decían, bajo esa intensidad, incluso otro alfa sentiría un retroceso instintivo, y un omega se desmayaría directamente. Un beta, aunque tiene la mayor resistencia, también experimentaría palpitaciones, náuseas, debilidad en las extremidades y otras reacciones de estrés. Mi sensación en ese momento fue como si una ráfaga de viento. No estaba muy seguro de si era el aire acondicionado. Me puse los guantes, abrí el paquete de curación. Y mis movimientos fueron tan hábiles como los que había hecho 10.000 veces en la sala de emergencias. Desinfectar. Limpiar la herida, revisar los puntos de sutura. 2 puntos se habían soltado. Necesitaban volver a coser. ¿Anestesia local o aguantas?, pregunté. No respondió, se quedó mirándome fijamente. Esa mirada me recordó a un gato que tuve antes. No era de los dóciles, era un gato callejero. Herido. Cuando te acercabas, no huía. Pero tenía todo el pelo erizado, listo para arañarte la cara. Me quedé impasible. Cargué la jeringa, hice anestesia por infiltración alrededor de la herida y empecé a suturar. Él no se movió en absoluto, ni siquiera cambió su frecuencia respiratoria. O realmente no le importaba el dolor. O estaba acostumbrado. Me inclino por lo segundo. Cosí el último punto. Corté el hilo, puse el apósito, lo fijé. ¿Listo? Me quité los guantes. Y fui a ajustar los parámetros del monitor. 3 días sin cambio de vendaje, la herida tiene signos leves de infección en los bordes. Te receto antibióticos, la enfermera los traerá. Además, tu saturación de oxígeno está baja. Cuando respiras hondo, ¿sientes dolor en el lado izquierdo? Finalmente habló. Pero no para responder, ¿no sientes nada? ¿Qué sensación? Mi feromona. Ajusté el umbral de alarma del monitor, me di la vuelta y lo miré. Para ser sincero, casi pregunto, ¿a qué huele la feromona? Pero considerando el sentido común de este mundo, esa frase sería equivalente a preguntar de qué color es el sol. Hubiera parecido que no estaba normal, así que elegí una respuesta más razonable. Soy una beta. Su expresión cambió muy sutilmente, pero lo capté. No era decepción ni alivio, más bien una especie de confusión. Como si hubiera vivido tantos años acostumbrado a que todos mostraran miedo frente a él. De repente encontrarse con una excepción, y no saber cómo reaccionar. Incluso las betas tienen respuestas de emergencia. Dijo, puede que sea un poco torpe. Eso no era del todo modestia. En mi vida anterior me apuñalaron en la sala de emergencias, me mordieron, me obligaron a beber líquidos desconocidos. Una vez, incluso me persiguió un extintor de incendios furioso por 3 pisos. Comparado con todo eso, las feromonas que no podía oler, realmente no representaban una amenaza. Guardé los instrumentos y me preparé para irme. Cuando llegué a la puerta, desde atrás llegó una pregunta, ¿cómo te llamas? Son Yu, él repitió, como confirmando el peso de esas 2 sílabas. Me giré para mirarlo. Estaba apoyado en la cabecera de la cama, por el hueco de la cortina. Entraba un rayo de luz que caía justo sobre su hombro ileso. Su mirada, fría como un cuchillo. En ese momento se había suavizado un poco, reemplazada por algo que no sabía definir. Después pensé mucho tiempo hasta encontrar una descripción adecuada, como alguien que ha estado en una habitación oscura durante mucho tiempo, y de repente descubre que la puerta no está cerrada con llave, pero no está seguro de si debe abrirla. Pero recordó dónde estaba la puerta. 3 días sin cambiar el vendaje.
Volveré mañana. Dije eso, y él no respondió, pero tampoco dijo, sal. Cerré la puerta. Al volver al pasillo, la cinta de seguridad seguía colocada, el cartel seguía en pie. El pasillo seguía vacío. Al regresar a la oficina, un colega me vio. Y preguntó casualmente, hermano Son, ¿ya terminaste la ronda de visitas? No. Fui a cambiar un vendaje en la sala número 3. Tras un breve silencio, varias personas en la oficina me miraron al mismo tiempo, con expresiones como si estuvieran viendo a alguien que regresaba de pasear por un campo minado. Aparte de ese, salí de haber puesto las feromonas al máximo a mitad de camino. La verdad es que cooperó bastante. Por supuesto, ese estándar de cooperación puede variar según la persona. La enfermera joven levantó la mano y preguntó con cautela. Su antibiótico, todavía tiene que alguien llevárselo. Doctor Son, ¿podría usted? Miré el reloj, faltaban 4 horas para salir del trabajo. Déjalo en el mostrador de enfermería. Lo llevaré de paso más tarde. Gracias, doctor Son. De nada. Me senté y comencé a escribir el historial. Signos vitales del paciente, trastorno de feromonas alfa. Postoperatorio del 5º día de herida penetrante en hombro izquierdo, la herida se abrió. Ya se ha vuelto a suturar. Sugerencia, según la memoria del Son Yu original. El médico tratante de este paciente ya había solicitado un cambio, con el argumento de que la supresión de feromonas impedía realizar procedimientos médicos normales. La solicitud de cambio se presentó hace una semana. Pero nadie la aceptó. En la sección de sugerencias escribí, cambio de vendaje periódico. Observar de cerca la cicatrización de la herida. Luego cerré el expediente. Guardé el antibiótico en el bolsillo y fui por segunda vez a la sala número 3. Al abrir la puerta, él estaba con los ojos cerrados. Al oír el ruido, abrió los ojos. Al verme, no dijo sal. Coloqué el medicamento y el agua en la mesita de noche. Media hora después de comer, él miró el medicamento. Luego me miró a mí. ¿Por qué has vuelto? A traer el medicamento. ¿Y la enfermera? La enfermera está ocupada. Él probablemente sabía lo que significaba ocupado. Silencio de unos segundos, tomó el medicamento. Y lo tragó con agua. Me di la vuelta para irme, pero él volvió a hablar. Son Yu, mañana, dijiste que vendrías mañana. Asentí. Cambio de vendaje, mañana a la misma hora. Él no dijo nada más. Cerré la puerta, crucé el pasillo vacío y volví a colocar la cinta de seguridad en su lugar. De regreso al dormitorio, recordé el pasillo donde caí en mi vida anterior. También estaba igual de vacío, la diferencia es que al final de ese pasillo no había nadie esperando. Un cirujano de primera en el Hospital Militar Regional. Llevaba 15 años allí, había visto de todo, pero ahora estaba de pie. En el pasillo de la tercera sala, con el rostro verdoso. No podía. Se quitó la máscara de protección, los dedos le temblaban. 5 minutos. Como mucho aguantó 5 minutos, no puedo hacer una exploración completa. Por la mañana se tomó el doble de la dosis de un supresor. Llevaba todo el equipo de protección, pero al entrar seguía teniendo una grave reacción de estrés, palpitaciones, náuseas. Temblor en las manos. Según describió, era como si una mano te apretara el cuello, tu cuerpo te gritara que huyeras. Director Chen. ¿Y su visita de la tarde? Ya redacté la solicitud de transferencia, esperemos a que la aprueben. Chen que se frotó las sienes. Antes de eso, su mirada recorrió el pasillo. Y se fijó con precisión en mí, que pasaba con una taza de esmalte. De repente. ¿Tú entraste ayer? ¿Cambiaste un vendaje? ¿Tuviste alguna reacción? Ninguna. La mirada de Chen que cambió al mirarme, de ser un colega de paso, pasó a ser un oasis en el desierto. Tuve un mal presentimiento. La visita de la tarde. Ve tú. Efectivamente, director Chen. Solo fui a cambiar un vendaje. Aquí está el historial, primero escribiré el procedimiento de exploración. No es que tengas miedo de que me escape. Eres el único en todo el departamento que puede entrar y quedarse más de 5 minutos. Son Yu, eres nuestra esperanza. Un beta. Ser llamado la esperanza de todo el departamento, probablemente sea lo más absurdo del mundo. A las 3 de la tarde, con la lista de exploración escrita por Chen que, empujé la puerta de la tercera sala. Pei Zhen estaba sentado al borde de la cama leyendo un documento. Al verme, apartó la vista del papel. Y se detuvo un segundo. ¿El doctor Chen no viene? No se encuentra bien. No era mentira, que le temblaran las manos por tu feromona contaba como no encontrarse bien. Así que te enviaron a ti. Sí, vengo a la visita. Desplegué la lista. Y empecé a seguir el procedimiento, estado de la herida, drenaje. Escala de dolor, de 0 a 10. ¿Qué puntuación te pones? 0. Miré la herida en su hombro. Que aún supuraba. Voy a preguntarte de nuevo, de 0 a 10. Se quedó en silencio 2 segundos. 2. Te doy otra oportunidad. 4. Anoté 4. En mi interior pensé, al menos 16. Conocía a este tipo de personas de mi vida anterior, los rudos de la sala de emergencias. Con una fractura decían un poco molesto, con una hemorragia interna decían. Solo me duele un poco el estómago.
hasta que les ponías los resultados delante. El estómago. La herida en el hombro izquierdo era penetrante, pero no era la única en su cuerpo. Había una cicatriz antigua debajo del fémur izquierdo, 2 en las costillas, y otra en el costado. Que claramente había sido suturada. Heridas nuevas sobre viejas, como un examen. Corregido una y otra vez. No miré mucho, ni evité mirar a propósito. Terminé de revisar las zonas necesarias, anoté los datos que había que registrar. Ya está. Ponte la ropa. Mientras se abrochaba los botones, dijo de repente. ¿No preguntas? ¿Preguntar qué? Estás heridas. Si crees que alguna cicatriz antigua tiene problema, puedes decírmelo. ¿No tienes curiosidad? Lo pensé, di la vuelta a la lista de exploración. Y lo miré con seriedad. Peicén, tu pregunta no está incluida en la tarifa de consulta. Frunció ligeramente el ceño. ¿Se cobra como consulta psicológica aparte? La sala quedó en silencio unos 3 segundos. Luego bajó la cabeza y siguió abrochándose los botones. No estoy segura de si sonrió. Porque tenía la cabeza baja y no podía ver su expresión, pero la mano con la que se abrochaba parecía más suelta, ya no tan tensa como antes. ¿Vendrás todos los días? Preguntó si venía todos los días laborables y que los fines de semana dependía del turno. ¿A qué hora? Alrededor de las 3 de la tarde, según la consulta. Asintió y no dijo nada más. Por cierto. ¿Tomaste tu antibiótico? Sí, después de comer. Lo tomaste con el estómago vacío. Lo que dije ayer fue media hora después de la comida. No he comido. Me detuve. ¿Qué quieres decir? No he comido. El personal del comedor no quiso traer la comida. Dijo esto con un tono muy plano, como si estuviera exponiendo un hecho que no le concernía. El pronóstico del tiempo dice que hoy lloverá. El personal del comedor no quiso traer la comida. Mañana bajará la temperatura. Es lo mismo. Lo miré. No dije nada, cerré la puerta y me fui. 15 minutos después. Volví con una bandeja de comida del comedor. Empujé la puerta. No tomes el antibiótico con el estómago vacío, dije, y me di la vuelta para irme. Esta vez no me detuvo, pero al día siguiente por la tarde, cuando vine a hacer la ronda. La bandeja estaba lavada y limpia, colocada junto a la puerta, con una nota al lado. La letra en la nota era muy ordenada, se notaba que la había escrito con la mano izquierda. Tenía una lesión en el hombro derecho. Su mano dominante no tenía fuerza. Decía que también podía ser estofado. Doblé la nota. La guardé en el bolsillo y fui al comedor a pedir 2 raciones. Desde ese día, acompañarlo en consultas y rondas pasó a ser mi responsabilidad, y también llevarle la comida. Chenke expresó un profundo agradecimiento que se materializó en que me dio la mitad de su caja. Insistió en dármela. No la necesito. Soy un beta. Sí, él retiró la mano avergonzado. Entonces, si necesitas algo, dímelo sin reparos. ¿Puedo ver su plan de tratamiento? Chenke me mostró el historial. Lo revisé. Descubrí que el plan de tratamiento era muy conservador, centrado en controlar los síntomas. El problema raíz del trastorno de feromonas casi no se abordaba. No hay más remedio. Chenke sonrió con amargura. Para hacer exámenes y tratamientos más profundos, el médico debe estar en un entorno con las feromonas del paciente al máximo. Al menos 2 horas. Actualmente, ningún alfa o omega puede hacerlo. Un beta, en teoría, tiene la mayor resistencia, pero nadie ha probado un tiempo tan prolongado. Me miró, como queriendo decir algo pero dudando. Lo consideraré. Dije, no te fuerces. Me dio una palmada en el hombro. Ya has ayudado mucho. Por la noche, de vuelta en el dormitorio, me acosté en la cama dura y miré fijamente el techo. ¿Qué considerar? En realidad, no había mucho que pensar. Su herida estaba sanando. Pero si no se resuelve el trastorno de feromonas, tarde o temprano volverá a haber problemas. El plan actual solo estaba ganando tiempo, no curando la enfermedad. Y la única persona que puede estar el tiempo suficiente a su lado soy yo. Me di la vuelta. Me cubrí la cabeza con la manta. En mi vida anterior, cuando era médico de urgencias, un viejo jefe me dijo algo. No tratar una enfermedad curable y empeñarse en tratar una incurable son ambas irresponsables. Esta enfermedad se puede curar, solo se necesita un tonto que no pueda oler las feromonas. Cerré los ojos y sonreí. El punto de inflexión llegó un martes lluvioso. Las urgencias del hospital militar no eran tan caóticas como las de un hospital civil, pero las urgencias que debían llegar. No faltaba ninguna. Esa tarde, acababa de salir del pabellón 3. Antes de llegar a la oficina, oí un alboroto proveniente de urgencias. Un omega había sufrido un shock anafiláctico por feromonas. Lo trajeron de urgencia. Cuando llegué, ya había alrededor de 4 o 5 personas. El médico principal era un alfa, que estaba dando instrucciones para administrar antagonista de feromonas, y también preparar adrenalina. ¿Cuál es el nivel de feromonas? Está por las nubes, sigue subiendo. Añadan otra dosis de antagonista. Rápido. El procedimiento estándar para el shock anafiláctico por feromonas, de manual. Pero yo me quedé al margen observando durante 10 segundos y sentí que algo no cuadraba. La frecuencia respiratoria del paciente era demasiado rápida. No era el tipo de jadeo por edema laríngeo provocado por el shock anafiláctico. Dificultad para inhalar.
Habrá un silbido evidente. Su patrón respiratorio es superficial y rápido, y está inclinado hacia un lado. Me abrí paso hasta la cama, sin saludar a nadie, y pegué el estetoscopio directamente. Ruidos respiratorios normales en el pulmón izquierdo, ausentes en el derecho. Disculpe. Tomé un dedo y percutí la pared torácica derecha. Sonido timpánico. Neumotórax a tensión, dije. El médico jefe se quedó paralizado un momento. ¿Qué? Neumotórax a tensión derecho. El mediastino ya se está desplazando. Palpe la tráquea. Él extendió la mano y la tocó, y su expresión cambió. La tráquea se desvía hacia la izquierda. El mediastino está comprimido y desplazado. En unos minutos más. El desplazamiento mediastínico comprimirá los grandes vasos, el gasto cardíaco caerá en picado y la persona morirá. Necesita descompresión inmediata. No hay tiempo para esperar a cirugía torácica. Barrí con la vista la mesa de instrumentos. ¿Hay una aguja gruesa de calibre 16 o más? La enfermera me pasó una cánula intravenosa de 16G. No es lo suficientemente gruesa. Pero servirá. Palpé el lado derecho, en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular. Desinfecté, inserté la aguja. El médico se quedó atónito. El gas salió disparado por el extremo de la aguja. La saturación de oxígeno del paciente, casi visible a simple vista, comenzó a subir. La frecuencia respiratoria disminuyó. Por un instante, hubo silencio. El médico jefe reaccionó y se hizo cargo de inmediato del tratamiento posterior. Contactó a cirugía torácica. Preparó un drenaje torácico cerrado, ajustó el plan de líquidos. Yo me aparté a un lado. Me quité los guantes y noté que tenía un poco de suciedad en las manos. Fui al lavabo a enjuagármelas. El médico residente de al lado me siguió, con una expresión como si hubiera visto un fantasma. Doctor Son. ¿Cómo lo diagnosticó? Revisamos los indicadores de feromonas, el cribado de alérgenos. El nivel de IgE, todos los datos apuntaban a shock anafiláctico. Auscultación. Solo, auscultó un momento. Ruidos respiratorios ausentes en el pulmón derecho. De este lado, sacudí el agua de las manos. Lo básico de la exploración física. Hace un momento, en el capítulo 3, abrió la boca, pero no pudo decir nada. Entiendo su confusión. La medicina de este mundo depende en gran medida de la detección de feromonas. Y de análisis de biomarcadores que ni siquiera puedo nombrar. Todo es increíblemente preciso. A cada rato, escaneo completo del espectro de feromonas, imágenes tridimensionales de la función corporal. Pero al mismo tiempo, el estetoscopio se está convirtiendo casi en un adorno. Las técnicas de exploración física están degenerando. Lo básico se está oxidando. Todos miran los datos, la pantalla. Los indicadores. Pocos están dispuestos a sentir de la manera primitiva. No digo que los instrumentos sean malos. Son buenos, rápidos y precisos. Pero los instrumentos pueden engañarte. Los datos te llevarán al diagnóstico más común, haciendo que ignores lo que está fuera del rango de detección. Los indicadores de feromonas se disparan, y la primera reacción de todos es shock anafiláctico. A nadie se le ocurre auscultar el pulmón. Y el neumotórax es algo que no discrimina. No mira si eres un alfa, un omega o un beta. Cuando le toca, le toca. La lección más importante que aprendí en la sala de emergencias en mi vida anterior fue: mira primero a la persona. Luego los datos. De camino a la oficina, me encontré con alguien. Casi no lo reconocí. El paciente llevaba bata de hospital, apoyado contra la pared. Con la mano izquierda en el bolsillo, parecía que había estado allí un rato. ¿Cómo es que saliste? Al oír el ruido. Su habitación está en el ala más oriental del pabellón de hospitalización. La sala de emergencias está en el oeste. En medio hay todo un edificio. A esa distancia, oír el ruido. Tus orejas son demasiado grandes. No forces la herida. Vuelve. Él no se movió. Me miró. Su mirada, comparada con el primer encuentro, era diferente. La primera vez era un cuchillo, frío, con distancia. Ahora en esa mirada hay algo más. No sé cómo describirlo. Tal vez como si este juicio estuviera sellado. Tú no eras médico militar antes. Dijo. No era una pregunta. No le respondí. El sistema de formación quirúrgica del distrito militar no incluye este tipo de entrenamiento en emergencias. Tu técnica es demasiado rápida. No se aprende practicando, se aprende usándolo. Hizo una pausa. Lo he usado muchas veces, lo admito. Esta capacidad de observación me sorprendió un poco. ¿Me estás investigando? No hace falta investigar, dijo. Con solo mirar una vez basta. En el pasillo solo estamos nosotros dos, la luz de la luna entra por la ventana. Hace que el silencio sea aún más silencioso. Tus manos son muy firmes, dijo. Como si estuviera haciendo una declaración final. Pero cuando te lavaste las manos hace un momento, miraste tus propias manos. Enjuagaste la primera vez y lo limpiaste. Las 2 veces siguientes fueron innecesarias. Su voz bajó un poco. Estás confirmando por costumbre que tus manos no vuelven a temblar. Yo no dije nada. Él tampoco siguió preguntando. Tras unos segundos de silencio, se dio la vuelta y regresó. Lo vi cojear. No, no tenía una pierna lesionada. Simplemente caminaba normal, pero la ropa de paciente era demasiado larga, y al caminar tropezaba un poco.
Vuelve y súbete los pantalones, no te caigas. Él bajó la mirada hacia el dobladillo. No se los subió y siguió caminando. Yo me quedé en el pasillo, escuchando la lluvia. En los últimos meses de mi vida anterior, con guardias continuas de alta intensidad, mis manos empezaron a tener temblores leves e incontrolables. No afectaban las operaciones. Pero yo lo sabía. Cada vez que trataba a un paciente, me lavaba las manos, la primera vez para quitar la sangre y el desinfectante. Las siguientes veces para eliminar la incertidumbre en mi corazón. Pensaba que este hábito se habría quedado con el cuerpo viejo al otro lado, pero no. Me siguió hasta aquí, pero hoy mis manos no temblaron, ni una sola vez. Moví los dedos, me di la vuelta y volví a la oficina. Sobre la mesa había una nueva solicitud de consulta, Distrito 3, PICEN. En la casilla de médico solicitante, junto a la firma de Chenke, había una línea de letras pequeñas. Se recomienda que el médico Son Yu sea el responsable del seguimiento. Tomé el bolígrafo. Y en la casilla médico receptor firmé mi propio nombre. La lluvia fuera seguía cayendo. El día que Peicen fue dado de alta, estaba en el mostrador de enfermería firmando el último registro de seguimiento. Su herida cicatrizó bien, la infección estaba controlada, y le quitaron los puntos 2 días antes de lo previsto. Chenke escribió en el resumen de alta algunas notas sobre el cuidado de la ropa, y al final añadió: revisiones periódicas. La frecuencia de las revisiones estaba escrita como cada 2 semanas. Razonable, incluso conservador. Cuando Peicen recibió los documentos de alta, se cambió a su propio uniforme militar. Para ser honesto, fue la primera vez que lo veía vestido de manera ordenada, de pie allí. Antes, o llevaba ropa de paciente o camisa, siempre con un aspecto desaliñado de herido. Ahora, con el uniforme puesto y los hombros erguidos, su presencia era completamente diferente. La gente en el pasillo le dejaba paso instintivamente. No solo por las feromonas, aunque sin duda contribuían. Era más un juicio instintivo: esta persona no es fácil de provocar. Llegó frente al mostrador de enfermería. Yo estaba inclinado escribiendo. ¿Trámites de alta listos? ¿Listos? ¿Ha visto las instrucciones médicas? Si tiene algún problema, contacte al departamento en cualquier momento. Le entregué la tarjeta de seguimiento. El discurso estándar de alta, sin diferencia con despedir a cualquier otro paciente. Él tomó la tarjeta, bajó la mirada para verla. Nos vemos en 2 semanas. ¿Se fue? El pasillo volvió a quedar vacío. Las cintas de advertencia del Distrito 3 fueron retiradas, también los carteles. Las enfermeras suspiraron aliviadas. Alguien incluso sugirió una cena para celebrar esa noche. Volví a la oficina. Y descubrí que faltaba algo en la mesa: la taza esmaltada había desaparecido. La busqué por todas partes. La encontré encima del armario. Junto a ella, había otra taza. Sin ninguna marca. Pero la calidad indicaba que no era barata. La taza contenía agua tibia, a la temperatura justa para beber. Sin nota, sin firma. La levanté y bebí un sorbo. Agua. Nada especial. Pero la capacidad de retención de calor de mi taza esmaltada realmente no era buena. El agua caliente que vertía en invierno se enfriaba por completo en 10 minutos. Lavé la taza térmica y la puse en la mesa, en el lugar donde solía estar la taza esmaltada. 2 semanas después, Peicen llegó puntual a la consulta externa. Cuando digo puntual, es puntual de verdad. La cita era a las 3 de la tarde. Llegó a las 2:58 y esperó 2 minutos frente a la puerta de la consulta. Adelante. Él empujó la puerta y entró, se sentó. Abrí su historial y comencé la revisión de rutina. La herida cicatrizaba bien. Sin signos de infección. La movilidad ha vuelto a la normalidad. ¿Tiene alguna molestia? Sin dolor. ¿El sueño? Hizo una pausa. Más o menos. ¿Más o menos es bueno o malo? Similar a antes. Anoté en el historial. Los pacientes con trastorno de feromonas suelen tener problemas de sueño. No es sorprendente. La próxima revisión, dentro de 2 semanas. A la misma hora. Bien. Se levantó y caminó hacia la puerta. Hizo una pausa. ¿Sirve bien el termo? Muy bien. Gracias. Los resultados de la revisión son normales. La próxima, dentro de 2 semanas. Bien. Tercera revisión. 2 semanas después. Llamó a las 3 en punto. Todo seguía normal. En la 4ª vez. Sentí que debía decir algo. Peicen, tu herida ya está completamente curada. La revisión puede cambiarse a una vez al mes. Incluso una vez cada 2 meses está bien. A la semana siguiente. Volvió. No era día de revisión. Vestía de civil. Apareció en el pasillo de hospitalización, con una bolsa en la mano, preguntando en la estación de enfermeras si yo estaba. Cuando la enfermera joven vino a avisarme, su expresión era muy particular. Hermano Son. Ese oficial PI ha llegado. ¿No tiene revisión la semana que viene? Dice que no viene para la revisión. La última vez vi que tenías un juego de té en la oficina, dijo. Sí, tengo un juego de té. Me lo regaló Chenke, agradeciéndome por hacerme cargo del pabellón 3. Pero no tomo té muy a menudo. Ese juego está básicamente acumulando polvo. Gracias, pero no tenías que hacer un viaje especial solo por esto. Estaba de paso. La residencia militar está al norte de la ciudad, el hospital al sur.
El concepto geográfico de paso es muy creativo. Entonces, ¿quieres aprovechar para hacerte una revisión? Le pregunté. Lo pensó, así que le hice otro examen que era completamente innecesario. Después de que esto ocurrió varias veces, empecé a tener una taza extra en mi oficina. No era intencional, solo que cada vez que venía se quedaba un rato, y no era adecuado estar de pie. Ni sentado. No podía dejarlo plantado. Siéntate. Señalé la silla frente al escritorio. Él se sentó. Yo seguí escribiendo historiales. Él sacó un documento de su bolso y lo leyó. Nadie habló. Afuera, los pájaros cantaban. De vez en cuando, en el pasillo, se oía el carro de las enfermeras pasar. El radiador emitía un leve zumbido. Terminé de escribir un historial, levanté la vista, y descubrí que ya había terminado de leer el documento. Estaba mirando al vacío por la ventana. Para ser exactos, no era un vacío, su mirada tenía un punto de enfoque. Se posaba en la maceta del alféizar, sobre una planta de potos que alguien había puesto. ¿Te gustan las plantas? Apartó la mirada. No es que me gusten, solo pienso que... Aquí estoy bastante bien. No estaba seguro de si se refería al potos o a otra cosa. Es cierto que este potos tiene una vida resistente. Lo riego según mi humor, y aún así no se ha muerto. Me miró. Sus labios se movieron ligeramente. ¿Eres así de indiferente con toda vida? Soy indiferente con las plantas, no con las personas. Tomé su taza para llenarla de agua. Todos tus resultados de revisión son buenos. De verdad no necesitas venir cada semana. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues viniendo? Tomó la taza, bajó la cabeza y bebió un sorbo. Sin respuesta. Tampoco insistí. Después, esto se convirtió en un patrón fijo. Venía 1 o 2 veces por semana, con fruta. Una vez incluso trajo una bolsa de bollos al vapor del comedor militar. Luego, en mi oficina. Se quedaba 1 o 2 horas. Él leía sus documentos, yo escribía mis historiales. De vez en cuando intercambiábamos algunas palabras, la mayor parte del tiempo en silencio. Mis colegas, del asombro inicial, pasaron gradualmente a la normalidad, hasta llegar al punto de, hoy no ha venido el oficial Pei. Un día, la enfermera joven me preguntó en voz baja, hermano Son. ¿El oficial Pei siente algo por usted? ¿Qué cosa? Pues, eso. Hizo un gesto con las cejas. Él viene a las revisiones. La semana pasada vino 3 veces. Se preocupa mucho por su salud. La forma en que me mira. Está llena de compasión. Elijo no responder a esa mirada. No es que no la entienda. Es que hacía mucho tiempo que nadie me trataba así. Tanto, que ya no estaba segura de mi propio juicio. Tanto, que prefiero clasificarlo como un chequeo de rutina, y no como otra cosa. Porque un chequeo tiene un plazo. Cuando la herida sana, el chequeo termina. Y él ya no tendría que venir. Todo tiene un final claro y predecible. Pero otra cosa no lo tiene. Esa noche, al volver al dormitorio, me acosté en la cama, mirando fijamente el techo. El teléfono vibró una vez. Un mensaje. De Pei-Zen, ¿tienes tiempo libre mañana por la tarde? Respondí, el martes tengo consulta. ¿Le viene bien a partir de las 3? Bien. Dejé el teléfono. Solté un suspiro. El techo seguía siendo el mismo techo. La cama dura, la misma cama dura. La taza esmaltada, no, ahora es un termo. Sigue en la mesa, pero algo parecía diferente. Pensé un momento. No pude encontrar la diferencia. Bueno, a dormir. Martes, 3 de la tarde. Pei-Zen no llegó. A las 3:10. Tampoco. A las 3:20, seguía sin llegar. Miré el teléfono. No había mensajes. Era la primera vez que no era puntual. Le envié un mensaje, ¿no vienes hoy? No hubo respuesta. Dejé el teléfono y seguí escribiendo el historial médico. Escribí 2 líneas. Esta frecuencia no es normal. A las 4, sonó el teléfono. No era Pei-Zen, era su ayudante. Un teniente beta de modales muy corteses. Dijo, doctora, el oficial tuvo una misión urgente hoy. No puede venir. Me pidió que se lo comunicara. Bien, no hay problema. Además, el oficial me preguntó si le viene bien mañana a la misma hora. Sí, claro. Colgué y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No es para tanto. Los militares tienen misiones, es normal. Seguí escribiendo el historial. Terminé todo el trabajo del día. Y también adelanté parte del de mañana. Cuando salí del trabajo, ya había anochecido. Caminando de vuelta al dormitorio, me di cuenta de que el camino de hoy era demasiado largo. O quizás caminaba demasiado despacio. Apreté el paso y llegué al dormitorio. Herví agua, preparé una taza del té que trajo Pei-Zen y bebí un sorbo. El té, la verdad es que no sé apreciarlo bien. Los tés buenos saben casi igual para mí. Pero esta taza se había infusionado un poco más de lo normal. Estaba un poco amargo. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, sonaron unos golpes en la puerta. Dije, adelante. Quizás mi respuesta fue unas décimas de segundo más rápida de lo normal. Pei-Zen entró. Tenía mal aspecto, ojeras oscuras bajo los ojos. Pero su ánimo parecía aceptable. La misión de ayer, no hace falta que lo expliques. Tu ayudante ya me lo dijo. Señalé la silla. Siéntate. Bebe un poco de agua primero. Dame la mano. Abrí el cajón.
Saqué yodo y un hisopo de algodón. Le limpié la herida y le puse una curita. ¿Este tipo de herida pequeña también hay que tratarla?, preguntó. Una herida pequeña sin tratar se convierte en una grande. Una herida grande sin tratar te manda al hospital. Y si entras al hospital y me encuentras a mí, será un historial más para mí. Ya tengo suficientes historiales. Bajó la mirada hacia la curita en el dorso de su mano. Tenía un estampado de dinosaurios. Es de pediatría, me la dio una enfermera. Yo no elegí el diseño. Retiró la mano, pero no se arrancó la curita. Dudé un momento. Pero finalmente hablé. Pei-Zen, quiero hablar contigo de algo. ¿Has visto el plan de tratamiento actual? Su expresión se tensó ligeramente. Sí. Se basa en el control y la supresión. No hay una cura definitiva. Chen-Ke me explicó el motivo. Para hacer un examen y un tratamiento más profundos, el médico necesita estar en un entorno con tus feromonas completamente liberadas. Trabajando de forma continua al menos 2 horas. Hasta ahora, nadie puede hacerlo. Así que, del cajón. Saqué un documento y lo deslicé hacia él. Era algo que había estado organizando durante 3 semanas. Su historial clínico completo. Literatura relevante sobre el trastorno de feromonas. Análisis comparativo de los tratamientos existentes y un plan propio. La idea central del plan no es compleja. La raíz del trastorno de feromonas reside en el mecanismo de retroalimentación anormal de la glándula. Los medicamentos actuales solo pueden suprimir la liberación de feromonas, pero no reparar el circuito de retroalimentación en sí. Para repararlo, se necesita realizar un tratamiento de intervención precisa en la glándula bajo el estado natural de liberación completa de feromonas. Esto requiere que el operador pueda mantener un estado de trabajo estable y prolongado durante la tormenta de feromonas. Un alfa no puede, sería suprimido. El instinto despertaría agresividad. Un omega no puede, perdería directamente la capacidad de movimiento. Los beta tienen la mayor resistencia, pero un beta común. En un entorno de alta concentración de feromonas, también experimentaría diversos grados de. No es una cirugía única. Debe realizarse por fases. En la etapa inicial, principalmente exámenes y recopilación de datos. En la intermedia, tratamiento de intervención. En la etapa final, recuperación y consolidación. Todo el tratamiento dura entre 3 y 6 meses. Él abre el plan. Hoja por hoja, las lee con mucho cuidado. No es un ojeo cortés. Realmente está leyendo cada línea. Yo espero. Él termina la última página. Cierra el archivo y guarda silencio durante un largo rato. ¿Sabes lo que esto significa?, pregunta. Es como estaba escrito en el esquema. Sabía que preguntaría esto. Significa que todos los martes, jueves y sábados a las 3 de la tarde en punto vienes. No llegues tarde. Yo salgo a las 5:30. Son Yu, lo digo en serio. Yo también. Si ejecutas este plan, necesitarás exponerte mucho tiempo a mi entorno de feromonas. Aunque dices que no reaccionas, no hay precedentes que demuestren que la exposición prolongada sea completamente inocua para un beta. Te estás usando a ti mismo como experimento. Lo sé. Puedes no hacer esto. Lo sé. El hospital no te exige que lo hagas. El hospital tampoco. Esto no está dentro de tus responsabilidades. Lo sé. Me mira fijamente, con una mirada muy profunda. Entonces, ¿por qué lo haces?, pienso. ¿Cómo debería responder a esta pregunta? Podría decir, porque soy tu médico. Es la respuesta más segura, profesional, adecuada, irreprochable. Es la respuesta más racional. Se centra en el asunto, no en la persona. Podría decir, porque solo yo puedo hacerlo. Es un hecho, pero suena un poco arrogante. Finalmente, digo, porque siempre llegas a las 3 en punto. Él frunce ligeramente el ceño, claramente sin entender la relación lógica entre esta frase y el plan de tratamiento. Siempre llegas puntual, nunca llegas tarde. Nunca me dejas plantado. ¿Sabes cuántos pacientes tengo que programan revisiones y no vienen? Su expresión pasa de la confusión a algo indescriptible. Eres el paciente más fácil que he tenido. Dije, no quiero ver a un paciente fácil. Sin recibir, entonces él sonríe. No es esa sonrisa de solo mover la comisura de los labios. Es una sonrisa real, aunque de pequeña amplitud. De muy corta duración, pero lo vi con claridad. La luz en sus ojos cambió. Como si esa puerta que nunca había empujado se hubiera abierto una rendija por el viento. Martes, jueves y sábados, a las 3 de la tarde. No llegues tarde. Yo salgo a las 5:30. Guarda el archivo, se levanta. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Llega a la puerta. Y se gira para mirarme. Son Yu. ¿MMM? Gracias. Agito la mano. De nada. Servicio médico normal. Sin cargo extra. Él niega con la cabeza, no dice nada más. Abre la puerta y se va. Extiendo la mano y toco la pared de la taza. Todavía está caliente. Después de que se cierra la puerta, la oficina vuelve a quedar en silencio. Cojo el bolígrafo. Y escribo la fecha oficial de inicio en la primera página del plan. Luego enciendo el ordenador. Y empiezo a buscar literatura. La base de datos médica de este mundo es mucho más avanzada que la de mi vida anterior. Las investigaciones relacionadas con las feromonas son vastas, pero sobre el trastorno. La literatura sobre la cura radical es escasa.
La mayoría de los estudios se detienen en la imposibilidad de realizar operaciones prolongadas bajo estado de liberación de feromonas. En este punto, todos están atascados en el mismo lugar, no por falta de técnica. Nadie puede mantenerse firme en la tormenta. Apagué la base de datos y me recosté en el respaldo de la silla. Fuera de la ventana, el cielo se oscurecía. Los pasos en el pasillo fueron desapareciendo. En mi vida pasada, cuando estaba de guardia, también era así de silencioso. La diferencia es que entonces ese silencio me hacía sentir vacío. Ahora, en este silencio, parece que hay algo guardado. No mucho, solo un poco. Lo justo para que, antes de salir del trabajo, pueda terminar los preparativos de mañana. El tratamiento comenzó el primer jueves. El proceso fue más fluido de lo que esperaba. La primera fase se centró en chequeos y recolección de datos. Necesitaba que el paciente liberara feromonas en estado natural. Yo estaba al lado con el instrumento. Para evitar que se filtraran y afectaran a otros. Él se quedó fuera de la puerta de aislamiento, mirando por la pantalla de vigilancia. Lo que ocurría dentro. A su lado, tenía listo un conjunto completo de planes de contingencia. ¿Seguro que no llevas equipo de protección? Me preguntó por tercera vez. Llevarlo interferiría con la operación. Al menos lleva un brazalete de monitoreo. Si tu ritmo cardíaco es anormal, podré reaccionar de inmediato. Está bien, dámelo. Me puse el brazalete y empujé la puerta para entrar. El paciente ya estaba dentro, sentado en la silla de tratamiento. Al verme entrar, preguntó, ¿estás listo? Puedes empezar. Cerró los ojos. Los cambios fueron graduales. En la pantalla de vigilancia, los valores subían desde la zona segura, cruzando la línea de alerta amarilla, luego la naranja, hasta detenerse en la zona roja. Fuera de la puerta de aislamiento, él miraba fijamente mis datos de frecuencia cardíaca. 68, 69, 70, 71. Dentro del rango normal de fluctuación. Suspiró aliviado. En la sala de tratamiento, sostenía el escáner apuntando a la glándula en la nuca del paciente. Empiezo a recolectar datos. Avísame si te sientes incómodo. No, abrió los ojos. Y me miró. ¿Y tú? Estoy bien, de verdad, de verdad. Tus feromonas son como aire para mí. Ajusté un poco el ángulo del escáner. Para ser exacto, aún menos presencia que el aire. Al menos el aire me hace estornudar. Se quedó en silencio un momento. Alguien me dijo que mis feromonas huelen a tierra helada en pleno invierno. ¿A qué huele? Probablemente a mucho frío, a algo muy pesado. Es sofocante, no huele bien, así que es mejor que no lo puedas oler. Detuve lo que estaba haciendo y lo miré. Su expresión era muy tranquila. Como si estuviera hablando de algo que no le concerniera. Pero he sido médico durante muchos años. He visto demasiadas emociones disfrazadas de calma. Por ejemplo, tu feromona. Es una manifestación patológica anormal, no es tu culpa. Es como si alguien naciera con un metabolismo anormal de cierta proteína. No pensarías que esto es diferente. ¿Qué es diferente? Sí, algunas anomalías no hacen que todos a tu alrededor quieran huir. Dejé el escáner. Yo no quiero huir, tú no lo hueles. Sí, no lo huelo. Así que, para mí, eres solo un paciente común. Sentado en la silla de tratamiento, la glándula detrás del cuello está un poco hinchada. Por cierto, ¿no has descansado bien últimamente? El nivel de hinchazón de la glándula es un 15% más alto que en el último examen. Él se quedó desconcertado por mi repentino cambio. ¿A un tema profesional? Supongo que sí. ¿Cuántas horas? ¿Qué? ¿Sueño? ¿Cuántas horas al día? De 4 a 5. No es suficiente. En esta etapa, necesitas asegurar al menos 6 horas de sueño. Siempre que ocurra durante el sueño profundo. No puedo dormir. Insomnio. No exactamente. Puedo conciliar el sueño. Pero me despierto fácilmente, y después de despertarme, no puedo volver a dormir. Anoté esto en mi cuaderno. Lo pensé un momento y agregué una línea. ¿Hay alguna condición al dormir que te ayude a dormir mejor? Por ejemplo, un entorno específico, sonido, temperatura. Lo pensó seriamente por un momento. Un lugar tranquilo, con alguien cerca. Con alguien cerca. No necesita hacer nada, solo que esté ahí. Dijo esto sin mirarme, su mirada se fijó en algún rincón de la sala de tratamiento. Antes, en el ejército. Al principio, vivía en dormitorios compartidos con otros. En ese entonces dormía bastante bien. Después, el problema de la feromona se volvió cada vez más grave. Cuando me aislaron, ya no funcionó tan bien. Asentí y anoté esto también. Buscaré una solución. No hace falta que te esfuerces especialmente. Esto es parte del tratamiento, le dije. La calidad del sueño afecta directamente la eficiencia de la reparación del cuerpo, el progreso del tratamiento y el ciclo de mi plan. Si insomnes un mes más, yo escribiré un mes más de registros. No quiero escribir más registros. Me miró y volvió a poner esa expresión, la misma que en el pasillo la última vez. Como si estuviera confirmando algo. ¿Siempre eres así?, preguntó, ¿verdad? Convertir todo en por conveniencia del trabajo. Tomé el escáner. Y continué recogiendo datos,
porque realmente era por conveniencia del trabajo. No volvió a preguntar. Pero ese día, después de terminar el tratamiento, no se fue de inmediato. Yo estaba organizando los datos. Él se sentó a un lado y leyó documentos. La luz de la sala de tratamiento era blanca cálida, más suave que la de la oficina. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando terminé de organizar los datos y levanté la cabeza, vi que sus documentos estaban abiertos sobre sus rodillas. Estaba recostado contra el respaldo de la silla, con los ojos cerrados y la respiración tranquila. Los hombros relajados, las manos colgando naturalmente sobre los reposabrazos. Se había dormido. Miré la hora, 4:40. Luego lo miré a él. Continué trabajando. A las 5:20 se despertó. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue mirar el reloj. Luego me miró a mí. ¿Cuánto tiempo dormí? 40 minutos. Se enderezó en la silla. Su expresión tenía un leve rastro de culpa apenas perceptible. Disculpa. ¿Disculparte por qué? Dormiste bastante bien. Tu frecuencia cardíaca y respiratoria fueron muy estables. Señalé los datos de la pulsera de monitoreo. Parece que lo que dices. De que tener a alguien cerca funciona. Bajó la mirada hacia los números en la pulsera. No dijo nada. A partir de ahora, después del tratamiento. Si tienes sueño, puedes dormir un rato. De todas formas, yo tengo que organizar los datos, no molesta. ¿Esto también es parte del tratamiento? Sí. Me levanté un momento. Son las 5:30, ya deberías salir del trabajo. Sí, mañana descanso. Correcto, los viernes no hay consulta. Asintió, tomó su chaqueta y caminó hacia la puerta. Se giró. ¿Qué sueles hacer en tu día libre? Dormir. Solo dormir. A veces leo artículos. ¿No sales a caminar? ¿A dónde? Pensó un momento. Detrás de la zona militar hay un bosque. En esta temporada, los jingos ya estarán casi amarillos. Esperé a que continuara. Él se quedó en la puerta, como organizando las palabras. Para su determinación habitual, esta vacilación fue un poco larga. Si mañana no tienes planes, dijo, podrías ir a verlo. Lo pensé. Mañana realmente no tengo nada que hacer. Los artículos puedo leerlos por la noche, y luego volver a dormir. ¿A qué hora? Su expresión se relajó un poco. A las 9. Vale. ¿Dónde nos encontramos? Te recojo. No hace falta. Dime el lugar, iré sola. El camino detrás de la zona militar es difícil de encontrar. Tengo GPS. Esa zona no tiene señal. Lo miré fijamente. ¿Ya fuiste a reconocer el terreno antes? No respondió a esa pregunta, solo dijo, nos vemos mañana, y se fue. Después de que la puerta se cerró, me quedé un rato sentada frente a la sala de tratamiento vacía. En la silla donde él había estado sentado todavía quedaba un poco de calor. Extendí la mano y lo toqué. Luego retiré la mano. Apagué la luz, cerré con llave y salí del trabajo. Al día siguiente, a las 8:50. Esperaba debajo del edificio de dormitorios. A las 8:55, un todoterreno negro. Se detuvo al lado de la carretera. La ventanilla bajó. Pei Zeng estaba sentado en el asiento del conductor. Vestido con una sudadera gris oscura, un estilo completamente diferente al uniforme militar. Súbete. Abrí la puerta del copiloto y me senté. El coche estaba muy limpio, la temperatura del aire acondicionado estaba perfecta. En el portavasos había 2 cafés. ¿Quieres americano? Preguntó. Da igual. Entonces este es tuyo. Empujó hacia mí el café que estaba de mi lado. Con un shot extra. Parece que no has dormido bien. Todos los días soy así. Lo sé. El coche arrancó. Y se dirigió hacia las afueras. No hablé mucho. Conducía con firmeza. Sin prisas ni impaciencia, ponía el intermitente al cambiar de carril, cada movimiento era correcto. El paisaje exterior. Pasaba de la zona urbana a los suburbios. Los edificios se convirtieron en árboles, el asfalto en camino de tierra. Tenía razón, el camino era realmente difícil de encontrar. El coche se detuvo en el borde de un bosque de jingos. Las hojas apenas comenzaban a ponerse amarillas, el verde y el dorado se entrelazaban. La luz del sol se filtraba entre los huecos, esparciendo un manto de oro roto en el suelo. Bajé del coche. Y me paré bajo un árbol, levantando la cabeza para mirar un rato. Pei Zeng estaba a mi lado. También levanté la vista. Las hojas caían, una de ellas aterrizó en su hombro. No se la sacudió. ¿Se ve bien? Preguntó. Sí, dije con sinceridad. En mi vida pasada pasé demasiados años en el hospital. Todo mi mundo era la sala de pacientes, el pasillo, la emergencia, la sala de guardia. El cambio de estaciones para mí solo se reflejaba en las enfermedades de los pacientes. Alergias en primavera, insolaciones en verano, problemas respiratorios en otoño. Enfermedades cardiovasculares en invierno. Hacía mucho tiempo que no me paraba simplemente bajo un árbol. Y veía cambiar de color las hojas. Gracias por traerme, dije. Él giró la cabeza para mirarme, probablemente no esperaba que yo tomara la iniciativa de agradecerle.
Me senté en el borde del asiento del coche y tomé el sándwich que me ofreció, dándole un mordisco. Mordí lechuga, tomate, queso. El pan estaba tostado y crujiente. Estaba delicioso. Él se apoyó en la puerta del coche, bebiendo sopa caliente, y me observó mientras comía. La luz del sol caía sobre su rostro, suavizando aquellas líneas que siempre estaban tensas. Él preguntó, ¿en tu vida pasada, también estabas solo? Mi acción de morder el sándwich se detuvo un instante. Él dijo de inmediato, si no quieres decirlo, no hace falta. No es que no pueda decirlo. Terminé el último bocado y me limpié las manos. Mis padres murieron temprano, me crió mi abuela. Después de que ella falleciera. Estuve solo. ¿Cuánto tiempo? Al decirlo me di cuenta. De que ya había pasado mucho tiempo. En 7 años me mudé 3 veces. Cambié 2 hospitales. La gente en mi agenda iba y venía, al final solo quedaron compañeros de trabajo. No es que no tuviera amigos, es que todos estábamos ocupados, y al estar ocupados, nos separamos. Tampoco es que nadie hubiera sido bueno conmigo, solo que parezco no saber cómo responder. Si alguien da un paso hacia mí. Yo no retrocedo, pero tampoco avanzo. Con el tiempo, la otra persona deja de acercarse. 7 años, repitió Peiz en aquella cifra. Es mucho tiempo. Me acostumbré, así que no está mal. Acostumbrarse no significa que esté bien. Lo miré, y él me miró. Las hojas de ginkgo seguían cayendo. El viento seguía soplando. Esta tarde aún tengo que ordenar tus datos. Él no se movió, levantó la vista. De ahora en adelante, en tu agenda habrá alguien por quien puedas dudar. No respondí. Tampoco esperó mi respuesta, dio media vuelta, subió al coche y encendió el motor. De regreso, apoyada contra la ventanilla, miré por el espejo retrovisor. El bosque de ginkgos que se iba alejando. El teléfono vibró, una notificación de nuevo contacto agregado. La nota decía, Peizen, martes, jueves, sábado a las 3. Lo miré 2 segundos, borré el contenido entre paréntesis, dejando solo 2 palabras. Peizen. El cambio comenzó en una reunión rutinaria del departamento. Se suponía que era para transmitir instrucciones superiores, pero en realidad todos veían que el tema central de hoy era solo uno, el plan de tratamiento del oficial Peizen. La alta dirección le daba mucha importancia. El director del hospital se ajustó las gafas. ¿Cómo van los avances hasta ahora? Chen que se levantó para hacer el informe. Datos detallados, ideas claras. Finalmente concluyó, el plan está a cargo principal de la doctora Son Ye. Actualmente estamos en la mitad de la primera fase, todos los indicadores mejoran de forma estable. El director asintió. Desvió la mirada hacia mí. Doctora Son, buen trabajo. La alta dirección sigue este caso con mucha atención. La situación del oficial PI es especial. Esperamos que colabore al máximo. Siempre he colaborado al máximo. El director volvió a revisar los documentos en su mano. Además, últimamente ha habido algunos comentarios. Pausó, eligiendo las palabras. Algunos señalan que el patrón de conducta reciente del oficial PI ha mostrado ciertos cambios. Por ejemplo, durante las misiones acude con frecuencia al hospital. En las reuniones de planificación operativa a veces se distrae, y, carraspeó. Se dice que durante el descanso de un ejercicio conjunto, rechazó el almuerzo de trabajo del Estado Mayor, alegando que a las 3 tenía un control. En la sala de reuniones se levantó un murmullo. La alta dirección quiere saber si estos cambios están relacionados con el plan de tratamiento. Chen que me miró, queriendo decir. Habla tú. Me levanté. El tratamiento del trastorno de feromonas requiere que el paciente mantenga un horario regular y un estado emocional estable. Los controles periódicos son una parte necesaria del plan. El oficial PI ha mostrado un alto grado de cooperación, lo que tiene un efecto positivo en el progreso del tratamiento. Y lo de las distracciones, intervino un oficial que no conocía desde un costado. Antes nunca se distraía en las reuniones. Esa pregunta debería hacérsela directamente a él, no está dentro de mi ámbito de diagnóstico. Ese hombre frunció el ceño, como si quisiera decir algo más, pero el director agitó la mano. La reunión terminó. Después, un compañero me tomó del brazo y bajó la voz. ¿Sabes quién era el que preguntó hace un momento? No lo sé. El subjefe de Estado Mayor IN, superior directo de Peizen. Ah, y ya. ¿Qué reacción tuvo? ¿No puedes ponerte un poco más nervioso? ¿De qué sirve estar nervioso? Respondí a sus preguntas. Lo que no pude responder, también lo dije. Mi compañero suspiró. Me dio una palmada en el hombro. Con ese carácter, tarde o temprano te meterás en problemas. No le di mucha importancia. Pero al día siguiente supe lo que mi compañero quiso decir con meterse en problemas. A las 2 de la tarde. Estaba en la oficina preparando los materiales para el tratamiento de Peizen a las 3. Llamaron a la puerta. Entraron 2 personas, un hombre y una mujer, ambos uniformados. Las insignias en sus hombros eran de alto rango, pero no los conocía. Tendrían poco más de 30 años. Ella llevaba el pelo corto y despejado, mirada brillante, postura erguida. Se notaba que venían de una unidad de combate. Doctor Son, habló primero el hombre, con tono cortés, disculpe la molestia.
Soy Shen Yanzhou, y esta es mi compañera Hewin. Somos del Comando Conjunto de Operaciones. Queremos conocer algunos detalles. Compañera, en el contexto de este mundo, la relación entre un alfa y un omega como compañeros suele implicar algo más que una relación laboral. Les hice pasar, ¿sobre qué? Sobre Pei-Zhen. Hewin fue directa al grano. Su estado reciente es muy diferente al de antes. Queremos saber si es un efecto secundario del tratamiento. ¿En qué es diferente? Se ha vuelto más amable. Yanzhou dijo esto con una expresión algo compleja. Antes, en las reuniones, su feromona presionaba tanto que todos en la sala apenas podían respirar. Ahora está mucho mejor, al menos ya nadie sale a vomitar a media reunión. ¿Eso no es bueno? Es bueno. Él y Hewin intercambiaron una mirada. No es eso lo que nos preocupa. Hewin retomó la palabra. Doctor Son, se lo diré directamente. La situación de Pei-Zhen en el ejército es delicada. Su capacidad es incuestionable, pero su problema de feromonas hace que mucha gente le tema. Unos le temen por miedo. Otros le temen porque es incontrolable. Ahora que de repente se ha vuelto más amable. Esto es bueno, pero también hay quien piensa que se ha debilitado. Asentí con la cabeza. Entonces lo entienden. Me recosté en el respaldo de la silla. Pensé un momento. ¿Han venido a advertirme? Se puede decir que sí. Shen Yanzhou sonrió. Pei-Zhen no sabe protegerse muy bien. O más bien, está acostumbrado a usar sus feromonas como escudo. Ahora, ese escudo lo están desmontando poco a poco. Solo queremos confirmar si, una vez desmontado, hay alguien que pueda protegerlo. Los miré. La intención de estas dos personas era clara. No venían a cuestionar el plan de tratamiento, sino a confirmar si yo era de fiar. ¿Qué relación tienen con Pei-Zhen? De las pocas que hay. Pocas, esas dos palabras tienen peso. Lo entendí. En un entorno donde todos instintivamente quieren alejarse de él, no habrá muchos que aún quieran estar a su lado. El plan de tratamiento no se interrumpirá. Dije, su desorden de feromonas está mejorando. Durante este proceso, la disminución de la presión es una reacción fisiológica normal, no un debilitamiento. Cuando termine el tratamiento, sus feromonas volverán al nivel normal de un alfa. Fuertes cuando debe. Controladas cuando debe. Ser controlable es mejor que ser incontrolable. Shen Yanzhou asintió. En cuanto a si alguien lo protegerá, hice una pausa. Eso no está dentro de mis competencias. Pero si alguien cuestiona mi plan por reacciones normales durante el tratamiento, lo miré. Responderé con datos y resultados. En eso soy bueno. Me observó unos segundos. De repente sonrió. No es de extrañar. ¿Que no es de extrañar? No es de extrañar que cada vez que menciona tu nombre, su expresión sea diferente. No respondí a esa frase. Poco después de que se fueran, llegó Pei-Zhen. A las 3 en punto llamó a la puerta. Cuando entró, echó un vistazo a la oficina, seguramente notando las 2 tazas extra que aún no había recogido. ¿Alguien ha estado aquí? Tus compañeros de armas. Shen Yanzhou y Hewin. Su paso se detuvo un instante. ¿Qué dijeron? Seguimiento de tu progreso en el tratamiento, eso es todo. La terapia de hoy continúa como de costumbre. Como de costumbre. Recogí las tazas sobrantes, tomé la carpeta de registros médicos y, al llegar a la puerta, me giré y dije, Pei-Zhen, tienes buenos compañeros. Se quedó paralizado un instante, luego asintió, son buena gente. Abrí la puerta de la sala de tratamiento. La luz blanca inundó todo. Entra. Hoy hay bastantes pruebas programadas, puede que tarde un poco más, no importa. Me siguió al entrar. De todas formas, hoy no tengo otros planes. ¿No tienes reunión esta tarde? La cancelé. ¿Qué reunión? El informe de resumen del ejercicio conjunto. ¿Eso era importante? No, a las 3 es importante. Abrí la carpeta de registros y bajé la mirada. Hace un momento, al buscar los medicamentos de hoy, tardé un poco más de lo habitual. El tratamiento ha entrado en la 3ª semana de la segunda fase. Y surgió un pequeño contratiempo. La terapia del sábado por la tarde sigue adelante con normalidad. Pei-Zhen se sentó en la silla de tratamiento, liberando completamente las feromonas. Yo operaba el escáner de intervención corporal a su lado, realizando una reparación puntual en un bucle de retroalimentación en su zona occipital. Esta operación requiere una concentración intensa. La mano no puede temblar, el ángulo no puede desviarse, y la intensidad y duración de cada pulso deben controlarse con precisión. Ya lo había hecho 11 veces, y todas habían ido bien. La 12ª vez, en el minuto 47, mi mano izquierda se entumeció de repente. Muy leve, muy breve, quizás unas décimas de segundo, pero lo sentí. Detuve la operación, retiré el escáner a una distancia segura y miré mi mano izquierda. Sin temblores, los dedos se movían con normalidad, la fuerza de agarre era normal. La sensibilidad táctil normal. Volví a mirar los datos de la pulsera de monitoreo. Frecuencia cardíaca 73, presión normal, saturación de oxígeno normal. Todo dentro de los márgenes seguros. Quizás fue por mantener la misma postura demasiado tiempo, presionando el nervio cubital. Moví la muñeca, listo para continuar. ¿Qué pasa? Preguntó Pei-Zhen. Tenía los ojos cerrados, pero claramente no se le escapaba nada. Nada, me duele un poco la mano,
solo la estoy estirando. Abrió los ojos, descansa un rato. No era una petición, era una orden. Pero el tono no tenía nada imperativo, más bien una gentileza que no admitía discusión. Dejé el escáner. Me recosté en el respaldo. 5 minutos. 10 minutos. 7 minutos. 10 minutos. Está bien. Cerré los ojos, relajando los hombros y la espalda, estaban algo rígidos. Las operaciones de la segunda fase son mucho más complejas que las de la primera. Cada tratamiento. Mantengo la misma postura durante casi una hora. Has adelgazado últimamente. Dijo Pei-Zen de repente. No es cierto. La gente del comedor dice que siempre pides solo un plato. Es suficiente para comer. ¿Hasta eso sabes? Me lo contó la gente del comedor. Abrí los ojos y lo miré. ¿Le pediste a la gente del comedor que vigile mi alimentación? No es vigilancia. Es atención. ¿Hay diferencia? Vigilancia es que no te enteres. Atención es que te lo cuente ahora. Me quedé sin palabras ante su lógica. Pei-Zen. Soy tu médico, no tu paciente. No necesitas preocuparte por cuántos platos como. Eres mi médico, dijo, así que tu estado físico afecta directamente la calidad de mi tratamiento. Si comes un plato menos, mi efecto terapéutico podría reducirse en un 0,1%. No quiero correr ese riesgo. Lo miré fijamente durante 3 segundos. ¿Con quién aprendiste ese discurso? Contigo. Vale, que te devuelvan tu propia labia. Es una sensación nueva. 10 minutos después continué la operación, el resto del proceso fue fluido. Sin ninguna otra anomalía. Pero esa noche, al volver al dormitorio, me senté al borde de la cama. Y cerré y abrí la mano izquierda varias veces. Sin entumecimiento, sin dolor. Nada. Quizás solo fue una compresión nerviosa. Encendí el ordenador. Y busqué efectos de la exposición prolongada a altas concentraciones de feromonas en betas. Había pocos estudios, y las muestras eran aún más escasas, porque casi ningún beta elige voluntariamente permanecer mucho tiempo en la tormenta de feromonas de un alfa. Los pocos artículos existentes mencionaban algunas posibles reacciones: dolor de cabeza, fatiga, disminución de la concentración. Cambios en la sensibilidad de los nervios periféricos. Cambios en la sensibilidad de los nervios periféricos. Miré fijamente esas palabras. Pensé un momento, luego apagué la computadora, me acosté y dormí. Al día siguiente era domingo, no había tratamiento. Pasé toda la mañana en el dormitorio, leyendo documentos, organizando datos. Al mediodía fui al comedor. Pedí 2 platos y una sopa, no por lo que había dicho Pei-Zen, sino porque las costillas agridulces de hoy se veían bien. Por la tarde fui a la oficina del director Chen. El director Chen tenía una pregunta que consultar. Si un beta está expuesto a largo plazo a altas concentraciones de feromonas alfa, ¿es posible que aparezca una anomalía nerviosa periférica intermitente? El director Chen dejó el bolígrafo. Me miró con seriedad. ¿Ya tienes síntomas? No. Solo pregunto de forma preventiva. Claramente no me creyó, pero no insistió. Teóricamente es posible. El sistema de percepción de feromonas de un beta, aunque no está activo, no significa que no exista por completo. La exposición prolongada a altas concentraciones podría estimular las neuronas sensoriales en estado latente, provocando algunas reacciones atípicas, por ejemplo, entumecimiento periférico, alteraciones en la percepción de la temperatura, hipersensibilidad ocasional. En casos graves. Dudó un momento. Hay muy pocos casos reportados de betas que, tras exposición prolongada, han desarrollado una débil capacidad de percepción de feromonas. ¿Que un beta pueda percibir feromonas? Es extremadamente raro, y no es realmente oler en el sentido estricto, sino más bien una sensación corporal vaga, como sentir presión, cambios de temperatura o fluctuaciones emocionales. Asentí. Si ocurre esto, ¿necesito detener la exposición? Depende del grado. Si es leve, puedes continuar, pero hay que reforzar la monitorización. Si afecta las operaciones normales, me miró y dijo. Dime la verdad. Lo prometo, de verdad que no. Solo estoy preparándome con anticipación. Suspiró. Tú eres una persona que preocupa. Gracias por preocuparte. No es que me preocupe por ti. Es que me preocupo por mis pacientes. Si tú caes, ¿quién se hará cargo del tratamiento de Pei-Zen? Por eso vine a preguntarte, para tener un plan de contingencia. Sacó una cajita del cajón. Y me la empujó. Parches de monitoreo de función nerviosa. Se colocan en la parte interna de la muñeca. 24 horas, registran la velocidad de conducción y la sensibilidad de las terminaciones nerviosas. Si hay anomalías, saltará la alarma automáticamente. Lo tomé, gracias. Envíame los datos cada semana, yo los revisaré por ti. Bien, y cuando llegué a la puerta, me coloqué el parche de monitoreo en la parte interna de la muñeca izquierda. Era una capa fina, casi imperceptible. Vibra el móvil, un mensaje de Pei-Zen. ¿Has comido? Sí. ¿Cuántos platos? Miré la pantalla, escribí unas palabras y las borré. Al final respondí. 2 platos y una sopa, costillas agridulces. Unos segundos después, él respondió con una sola palabra. Bien. Al rato, un segundo mensaje, mañana a las 3. Dejé el móvil y miré el parche en mi muñeca. En mi vida anterior, antes de desplomarme en el pasillo,
Mi cuerpo ya había dado muchas advertencias, palpitaciones, temblores en las manos. Mareos ocasionales. Siempre había otra cirugía, nunca podía parar. En esta vida no puedo seguir así. No por mí mismo, sino porque el martes a las 3 de la tarde. Alguien llamará a la puerta puntualmente. No puedo dejar que cuando llame, no haya nadie respondiendo dentro. El tratamiento del martes tuvo un problema real. No fui yo, fue Pei-Zen. En el minuto 53 de la operación, la curva de concentración de sus feromonas mostró de repente un pico anómalo. No fue un ascenso lento, sino un aumento casi vertical. En el electrocardiograma apareció de repente una taquicardia ventricular. Todas las alarmas en la pantalla de monitoreo se encendieron al mismo tiempo. El director Chen, al otro lado de la puerta de aislamiento, se puso de pie de golpe. Con ambas manos agarrando con fuerza los reposabrazos de la silla de tratamiento, los nudillos blancos, toda la frente cubierta de sudor. Su respiración era rápida y desordenada, pero no emitió ningún sonido. Pei-Zen, ¿me oyes? Sus labios se movieron, pero no hubo sonido. Pei-Zen abrió los ojos de repente. En ese instante, vi algo que nunca había visto en él. Pérdida de control. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, el borde del iris mostraba un tono rojo oscuro anómalo, que era la reacción fisiológica típica de un desbordamiento de feromonas alfa. Me miró. Pero no estoy seguro de que realmente me haya visto, no solo su mirada perdida. Como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro, la concentración de feromonas sigue aumentando. Los números en la pantalla de monitoreo ya han superado todos los rangos, mostrando desbordamiento. Desde afuera de la puerta de aislamiento llega la voz de Chen que, Son Yu, sal. Activa el protocolo de emergencia. Conozco bien el contenido del protocolo. El operador se retira, se inyecta una dosis masiva de supresor a distancia. Se fuerza la supresión de la liberación de feromonas. Efectivo, pero brusco. Es como, en un circuito delicado que se está reparando. Cortar la energía directamente. Todos los avances del tratamiento anterior se reinician a cero. El cuerpo, debido a la supresión violenta, sufrirá daños por estrés. El próximo tratamiento se retrasará al menos un mes. Y duele mucho. No me retiré. Son Yu. La voz de Chen que se elevó. Dame 2 minutos. Tú, 2 minutos. Me di la vuelta para enfrentar al paciente y evalué rápidamente la situación. La causa de la explosión de feromonas probablemente fue que el tratamiento de intervención desencadenó una respuesta de emergencia en el cuerpo. Durante el proceso de reparación, se tocó algún punto sensible, y el cuerpo lo interpretó erróneamente como una amenaza, activando una liberación defensiva de feromonas. En esencia, es un mecanismo de protección, no una pérdida de control real. El cuerpo no conoce esta diferencia. Para el paciente, la sensación en este momento no es diferente de una pérdida de control real. Necesito que su cuerpo se dé cuenta de que no hay amenaza. ¿Cómo hacerlo? Los medicamentos no llegan a tiempo, tomarán al menos 5 a 8 minutos en hacer efecto. Los métodos físicos, enfriar, reducir presión, tienen efecto limitado. En la literatura médica de este mundo, hay un método utilizado para la intervención de emergencia en la explosión de feromonas de un alfa, llamado anclaje de feromonas. El principio es usar las feromonas de otra persona como punto de referencia, ayudando al alfa descontrolado a restablecer sus coordenadas de percepción, recuperando así el control sobre sus propias feromonas. Normalmente lo ejecuta un omega. En otro lugar, extendí la mano y tomé su muñeca. Su piel estaba ardiente. Su pulso latía rápido como un tambor. Paciente, míreme. Su mirada seguía perdida. Paciente, reforcé el tono. Mientras presionaba con el pulgar su punto de pulso externo, aplicando presión estable y rítmica. Esto no es una técnica médica profunda. Es un método que usé innumerables veces en la sala de emergencias de mi vida anterior. Cuando una persona entra en pánico, dolor o confusión mental, un estímulo táctil estable y rítmico puede ayudarlo a restablecer la percepción del mundo exterior. No se necesitan feromonas. No se necesitan medicamentos, solo una persona que se mantenga firme allí. Diciéndole, estoy aquí. Míreme, dije. Respire siguiendo mi ritmo. Inspire, respire, expire. Su mirada comenzó a enfocarse, las pupilas perdidas se contrajeron poco a poco. El borde del iris rojo oscuro se desvaneció. Me vio. Son. Estoy aquí. Siga respirando. No hable. Su mano se cerró sobre la mía a la inversa, con una fuerza increíble. Podía sentir el dolor sordo de los huesos presionados, pero no retiré la mano ni cambié el ritmo de la presión en el pulso. Una vez, otra vez, otra vez. Como un metrónomo, como la caída de un metrónomo, como la marea que baja. Chen que, mirando los datos desde fuera de la puerta de aislamiento, dijo con incredulidad, está bajando. Realmente está bajando. 1 minuto, 2 minutos. 3 minutos. La curva volvió a entrar en la zona roja, continuó cayendo. Pasó la línea naranja, pasó la línea amarilla, y finalmente se detuvo en el límite superior del rango normal. La respiración del paciente se estabilizó. La frecuencia cardíaca bajó de más de 140 a 90.
Y seguía disminuyendo. Estaba recostado en la cama de tratamiento, empapado en sudor. Como si lo hubieran sacado del agua. Pero aún sostenía mi mano, sin soltarla. Bien, dije, con la mano libre. Intenté alcanzar la toalla sobre la mesa. No llegaba. Tienes que soltarme. Te limpiaré el sudor. No la soltó. ¿Paciente? Espera un momento más. Su voz era muy baja, con la ronquera de quien ha sobrevivido a una catástrofe. Solo un momento. No lo apremié más. La sala de tratamiento quedó en silencio. Solo se escuchaba el suave y constante sonido del monitor y el viento ocasional fuera de la ventana. Pasaron unos 2 minutos. Él soltó mi mano. Tomé la toalla y se la di. Él la tomó y se secó la cara. ¿Cómo estás? Ya está bien. Su voz se recuperó un poco. Pero seguía siendo más grave de lo normal. Hace un momento, perdí el control. No fue perder el control. Activé el mecanismo de defensa. Conozco el principio. Me miró, pero en ese instante, realmente no pude controlarme. Hizo una pausa. Podía sentir la feromona fluyendo hacia afuera, como un dique que se rompe. Quería detenerla, pero no podía. En ese momento, mi único pensamiento fue: todavía estabas en la habitación. Así que pensé. ¿Y si mi feromona te lastima? Bajé la mirada a mi mano, al lugar donde él me había sujetado. Había una marca roja. Mañana probablemente se convertirá en un moretón. Aparte de eso, ninguna anomalía. Mira, levanté la mano para que la viera. Está intacta. Tu mano está roja. Es porque tú la apretaste. No es mérito de la feromona. Moví los dedos. En cuanto a ti. Los datos de hace un momento, los analizaré con cuidado. El tratamiento de hoy termina aquí. Necesitas descansar. Entonces, ¿por qué no saliste hace un momento? Mi mano, que recogía los instrumentos, se detuvo un instante. Te ordené que evacuaran, y no te fuiste. Su mirada era muy seria. ¿Y si tu juicio era incorrecto? ¿Y si el anclaje corporal no funcionaba? Entonces activaría el plan de emergencia. ¿Te daría tiempo? Sí. ¿Estás segura? Me di la vuelta y lo miré. Él dijo: he trabajado 7 años en la sala de emergencias. Al decir esto, me di cuenta de que había dejado escapar algo. Su expresión cambió ligeramente. 7 años, repitió. No era una pregunta. Tras unos segundos de silencio, hablé. Este tema, no preguntaré. Me interrumpió. Lo que no quieras decir, no lo preguntaré. Se levantó. Su cuerpo aún estaba algo inestable, pero rechazó mi mano extendida. Sin embargo, tú. Hay algo que quiero que sepas. ¿Qué? No importa de dónde vengas, no importa por lo que hayas pasado antes, se quedó allí de pie. Con la ropa empapada de sudor pegada al cuerpo, luciendo desaliñado para un alfa de alto rango. Pero su mirada estaba más lúcida que nunca. Ahora estás aquí. Sé que estoy aquí. No, no lo sabes. Dio un paso adelante. Siempre te escondes, no dices nada. Cuando salvas personas en la sala de emergencias, tu primer instinto es lanzarte. No evaluar tu propia seguridad. Eso es instinto profesional. No es instinto profesional. Es que no te importas a ti misma. La sala de tratamiento estaba en silencio. Una luz blanca y cálida nos iluminaba a los dos. Uno de pie, uno sentado, separados por una mesa de instrumentos. ¿Así es como moriste en tu vida anterior?, preguntó. Su voz era muy suave, pero cada palabra golpeaba con fuerza. No respondí. Porque había acertado. Turno continuo de 36 horas. Paro cardíaco, caíste en el pasillo. No fue un accidente. Fue inevitable. Fueron innumerables inevitables. No sé nada de tu pasado, dijo, pero conozco cómo eres ahora. Eres responsable con todos, excepto contigo misma. Se acercó a mí. Bajó la cabeza para mirarme. No permitiré que eso vuelva a pasar. No puedes controlarme. Lo sé, dijo, pero puedo recordártelo. Todos los días, si es necesario. Levanté la cabeza para mirarlo. En sus ojos no había cuchillos ni hielo. Había algo que me tomó mucho tiempo reconocer. En mi vida anterior. En la sala de emergencias, vi muchos ojos, de miedo. Desesperación, gratitud, ira. Pero había un tipo que no era como médico ni como beta. No como ninguna identidad, solo tú, que esta persona viva bien. Pei-Zen, deberías descansar. Me miró un momento. Dio un paso atrás. Tú también. Aún tengo que ordenar los datos. Ordénalos mañana. Los datos de hoy son importantes. La onda de hace un momento. Mañana. Nos miramos unos segundos. De acuerdo. Cedi, mañana. Asintió. Tomó la chaqueta, llegó a la puerta. Te acompaño. ¿Qué pasa ahora? Lo de hoy, gracias. De nada. ¿Esto no es un servicio médico normal? Me miró por encima del hombro. Miré mi mano izquierda. La marca roja aún estaba. El parche de monitoreo en la muñeca. Parpadeaba en verde silenciosamente. Sin anomalías. Apreté el puño. Lo solté, lo apreté de nuevo, lo solté. Mano firme, pero el corazón latía un poco más rápido de lo normal. Lo atribuí al resto de adrenalina de la emergencia de hace un momento. La reacción fisiológica es normal. No tiene nada que ver con Pei-Zen. Apagué todos los instrumentos.
Apagué las luces, cerré con llave. Cuando salí del hospital de internación, ya estaba completamente oscuro. Las farolas alargaban las sombras. El viento de otoño trajo frescor. El teléfono vibró. Un mensaje de Pei Zhen. ¿Ya llegaste al dormitorio? Duerme temprano. Buenas noches. Miré esas dos palabras en la pantalla, de pie bajo la farola. Me quedé un rato, luego escribí dos palabras de vuelta, buenas noches. En el camino de regreso al dormitorio. Metí las manos en los bolsillos. La izquierda tocó algo, ese papel de hace mucho tiempo. El que Pei Zhen escribió con la mano izquierda, el rojo también está bien. No sé por qué nunca lo tiré. Ahora lo sé aproximadamente. Después del incidente de la explosión de feromonas, el tratamiento se suspendió una semana. No fue mi decisión, fue obligatorio por parte del jefe de sección. Después de ver los datos de monitoreo de ese día, su expresión era peor que cuando Pei Zhen se descontroló. ¿Sabes cuál era la concentración de feromonas? Me golpeó los datos sobre la mesa. El instrumento se desbordó. Así que, una vez, en mis 15 años de carrera, nunca había visto que las feromonas de un alfa pudieran hacer que un detector de nivel militar se desbordara. ¿Y entonces? Entonces estuviste en esa concentración casi 4 minutos. Sin ninguna protección. Señaló los datos de mi monitor de pulsera. Tu frecuencia cardíaca, después del incidente, subió 12 puntos. Aunque todavía está dentro del rango normal, es la primera vez que presentas una fluctuación fisiológica observable. Reacción de adrenalina. Estrés normal en casos de emergencia. Quizás sí. Me miró fijamente. Quizás no. Este examen neurológico completo incluye velocidad de conducción periférica, umbral sensorial y cribado de actividad de receptores de feromonas. Cuando salieron los resultados, el jefe de sección guardó silencio un buen rato. ¿Qué pasa?, pregunté. La mayoría de los indicadores son normales. La mayoría. La actividad de tus receptores de feromonas, comparada con hace 3 meses, ha aumentado 3 segundos puntos porcentuales. 3 segundos suena insignificante. Pero para un beta, el rango normal de fluctuación de la actividad de receptores de feromonas es de 0 segundos algo. 3 segundos significa que tus receptores se están despertando. Muy lentamente, pero está ocurriendo. Actualmente, este valor no produce ninguna sensación subjetiva. No hueles feromonas ni tienes ninguna reacción de marca. Pero si continúas exponiéndote a la frecuencia e intensidad actuales, ¿qué pasará? No lo sé. No hay precedentes. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Puede que no pase nada, que la actividad de los receptores se detenga en algún punto. O puede que siga aumentando. Cuando llegue a cierto umbral, empezarás a percibir feromonas. Si las percibes, ¿afectará a las operaciones? Depende del grado de percepción. Si solo son sensaciones corporales vagas, no hay gran problema. Si se desarrolla hasta el punto de identificar claramente el tipo y la intensidad de las feromonas, me miró. Serías como todos los demás. Frente a las feromonas de Pei Zhen, no durarías ni 5 minutos. Me recosté en el respaldo de la silla, procesando esta información. ¿Probabilidad? La probabilidad de llegar a ese punto. Dije que no hay precedentes. Si insistes en que de una cifra. Lo pensó un momento, del 10% al 20%. Es decir, un 80% de probabilidades de que no pase nada. ¿Por qué solo ves ese 80%? Porque soy optimista. Chen que suspiró profundamente. El tratamiento puede continuar. Finalmente dijo, pero pongo 2 condiciones. Primera, antes y después de cada tratamiento, haz una prueba de actividad del receptor, y envíame los datos en tiempo real. Segunda, si el valor de actividad supera el 8 segundos, que es mi límite de seguridad estimado. Por encima de ese valor, podrías empezar a tener percepciones subjetivas. De acuerdo. ¿Y la tercera condición? Dijiste 2. Ahora añadí una. Me miró. Dile a Pei Zhen. No respondí de inmediato. Tiene derecho a saberlo, dijo Chen Ke. Es su tratamiento, tú eres su médico, tu estado de salud. Es parte de la evaluación de riesgos del tratamiento. No puedes ocultárselo. No pensaba ocultarlo. Mejor así. Volví a la oficina y me senté un rato. Decirle a Pei Zhen. ¿Decirle qué? Decirle que tus feromonas quizás están cambiando lentamente mi cuerpo. Decirle que ya estoy a su lado. Encendí el móvil. En el chat de Pei Zhen, el último mensaje seguía siendo el buenas noches de anoche. Durante esta semana de pausa del tratamiento, él seguía enviándome mensajes cada día, no muchos. 1 o 2, preguntándome si había comido, si estaba ocupado. ¿Cómo me iba el día? Yo respondía a todos, tampoco mucho. 1 o 2 frases. Pero noté un cambio, empecé a esperar un rato después de responder, no para que él contestara. Él respondía rápido, normalmente en menos de 3 minutos. Era esperar esos 3 minutos. Mientras esperaba, no hacía otra cosa, solo sostener el móvil. Mirar la pantalla, esperar a que en ese chat apareciera un nuevo mensaje. Esto debe ser la reacción atípica que dijo Chen Ke, no a nivel de feromonas, sino a algún otro nivel. El jueves por la tarde, Pei Zhen llegó. No era día de tratamiento, el tratamiento seguía en pausa, venía para un control.
Aunque ambos sabíamos que esa palabra ya no significaba lo mismo que antes. Se sentó frente al escritorio, le serví un vaso de agua. Tengo algo que decirte. Dejó el vaso y me miró. Le conté los resultados de las pruebas. Aumento de la actividad del receptor de feromonas, posibles evoluciones, la evaluación y condiciones de Chen Ke. Lo dije de manera muy plana, como leyendo un informe. Cuando terminó, se quedó en silencio un largo rato. ¿Podrías? 80% de probabilidades. De que no pase nada, 20%. Solo un 20%. Solo eso. Su voz se volvió grave. Son Yu. Estás apostando tu cuerpo. No estoy apostando, estoy tomando una decisión médica. Evaluada. Chen Ke puso un umbral seguro, ahí monitoreó en tiempo real. Y un plan de emergencia. El riesgo es controlable. ¿Y si supera el umbral? Entonces paramos. ¿Dará tiempo entonces? Dará. La última vez también dijiste que daría tiempo. Sé que se refería al día del descontrol. Esa vez sí dio tiempo. ¿Ahora estás bien? Sentado aquí es la prueba. Se levantó, fue hacia la ventana, de espaldas a mí. ¿Qué significa para otros? Chen Ke no aguantó ni 5 minutos. Las enfermeras se sienten mal incluso con 2 puertas de por medio. Ni siquiera Shen Yanzhou y Hewin pueden estar en la misma habitación cuando libero mis feromonas al máximo. Su voz se volvió muy baja. Como si estuviera grabando algo. Eres la única persona que puede quedarse a mi lado. Si también tú, no terminó la frase, pero lo escuché. Esa media frase que no dijo, si también tú no puedes quedarte. Entonces realmente no hay nadie más. La oficina estuvo en silencio por mucho tiempo. Afuera hay viento. ¿Qué hace susurrar al Jingo? Las hojas ya están completamente amarillas, en silencio. Siéntate. Me miró y volvió a sentarse en la silla. Saqué un papel del cajón y dibujé una línea encima. Esta es la línea de tiempo. Aquí está el comienzo del tratamiento. Marqué un punto en el extremo izquierdo. Aquí está el presente. El punto está ligeramente a la derecha del centro. Aquí está el punto final estimado del tratamiento. El punto está en el extremo derecho. Ya hemos recorrido 2/3. El circuito de retroalimentación de tu glándula se ha reparado en más del 60%. La controlabilidad de las feromonas ha mejorado casi 4 veces en comparación con hace 3 meses. En otros 2 o 3 meses, se completará toda la reparación. Dejé el bolígrafo. Mirándolo. Si abandonas ahora, todo el progreso anterior retrocederá lentamente. Tus feromonas, ya sabes que también tendrías que renunciar. Si el costo eres tú. Pei Zhen, lo interrumpí, déjame terminar. Cerró la boca. No estoy haciendo caridad ni sacrificándome. Soy un médico. Ejecutando un plan de tratamiento evaluado rigurosamente. Este plan tiene riesgos. Pero los riesgos están dentro de lo controlable. Acepto estos riesgos, no por ti, sino por mi juicio profesional. Hice una pausa. Claro, también por ti. Pero principalmente por criterio profesional. Me miró. Dijiste recién. También por ti. Dije que principalmente es por criterio profesional, pero dijiste. También por ti. Aún no sonríes, pero la capa de hielo en tus ojos se derritió un poco más. Si la actividad del receptor llega a 8 segundos, prometes detenerte. Lo prometo. No es una promesa de palabra, realmente me detendré. Realmente me detendré, sin importar en qué etapa esté el tratamiento, sin importar. Me miró durante mucho tiempo. Bien. Suspiré aliviado y guardé el papel con la línea de tiempo. Entonces, el próximo martes retomamos el tratamiento. Bien. Se levantó. Tomó su abrigo y, al llegar a la puerta, se detuvo sin volverse. Son Yu. 8 segundos, lo recordaré. La puerta se cerró. Me recosté en el respaldo de la silla y levanté la mano para mirar. El parche de monitoreó en mi muñeca. El primer martes después de reanudar el tratamiento. Todo normal. El segundo martes, normal. El tercer martes, actividad del receptor 12:32. El cuarto martes. 12:35, regenera, pero regenera lentamente. A este ritmo, es más que suficiente para completar el tratamiento restante. Enviaba los datos semanales a Chen Ke. Su retroalimentación pasó de ser un análisis extenso al principio a convertirse gradualmente en un simple normal, continuar observando, 4 palabras. Fuera del horario de tratamiento, la dinámica entre Pei Zhen y yo también estaba cambiando. El cambio era sutil, no un giro dramático. Mirando el cambio con el tiempo. La piedra en la orilla ya estaba medio sumergida. Por ejemplo, empezó a dejar cosas. En mi oficina, primero, una chaqueta, diciendo que la había olvidado la última vez. Luego, un libro, diciendo que lo dejaba aquí para leerlo después. Después, un cargador, con la excusa de que su teléfono siempre se quedaba sin batería aquí. Más tarde, en el segundo cajón de mi escritorio había una carpeta suya. En el tercer estante de la librería, sus libros, en el perchero, su chaqueta, en el soporte de vasos, su taza. Una vez, Chen Ke vino a pedirme prestados materiales, echó un vistazo a la oficina y dijo, ¿desde cuándo esto se ha convertido en el segundo cuartel general de Pei Zhen? ¿No le pides que se lo lleve? No estorba tenerlo ahí. La mirada de Chen Ke hacia mí era exactamente igual a la de la enfermera al principio.
Opté por ignorarlo selectivamente. Por ejemplo, empezamos a comer juntos. No todos los días, pero al menos 3 o 4 veces por semana. A veces él traía comida, a veces íbamos juntos al comedor. La gente del comedor de la guarnición ya ha aceptado completamente la presencia del oficial PI. Ya no lo evitan como al principio, en parte porque sus feromonas realmente mejoraron. La sensación de opresión disminuyó drásticamente. En parte, sospecho que es porque descubrieron. Cuando Pei Zen y yo aparecemos juntos, su aura se vuelve mucho más suave. Hermano Zon, ¿qué quiere cenar hoy el oficial Pei? Preguntó la señora de la cocina con una sonrisa. Pregúntale a él, oficial Pei, él come lo mismo que yo. Dijo Pei Zen. La señora lo miró a él y luego a mí. Se rió aún más fuerte, entonces les sirvo un poco más a los dos, llevando 2 bandejas idénticas de comida. Me senté en un rincón, y Pei Zen me siguió. La gente en el comedor me miraba a escondidas. ¿Creen que no lo sé? Lo sé, y Pei Zen también lo sabe. Pero ninguno lo mencionamos. Por ejemplo, empezó a acompañarme de vuelta al dormitorio. Al principio, solo cuando el tratamiento terminaba tarde, decía que le quedaba de paso. Después, sin importar a qué hora terminara, siempre esperaba a que recogiera todo y nos íbamos juntos. Dijo, voy al dormitorio. Pero daba tiempo para decir muchas cosas, o para no decir nada. La mayoría del tiempo, no decíamos nada, solo caminábamos. Hombro con hombro, al mismo paso. Ya no necesitaba reducir la velocidad a propósito. Nuestro paso se había vuelto casi igual sin darnos cuenta. Un día, al llegar al pie del edificio de dormitorios, de repente preguntó, ¿has pensado en mudarte? ¿A dónde? El distrito militar tiene viviendas para familias, mejores condiciones que los dormitorios, pero no soy familiar. Los oficiales solteros también pueden solicitarlo. No soy oficial, soy médico militar. La categoría es diferente. Se puede coordinar. Me detuve y lo miré. Pei Zen, dije, también está cerca. Las viviendas para familias tienen cocina independiente. No cocino, puedes aprender. ¿Por qué debería aprender a cocinar? Porque el comedor no abre los fines de semana. Puedo comer fideos instantáneos. Los fideos instantáneos no tienen nutrientes. Pei Zen, te estás metiendo demasiado. No contradijo. Pero al día siguiente, en mi escritorio apareció un plano de las viviendas para familias. Di la vuelta al plano y lo usé como papel de borrador. Cuando lo vio, no dijo nada, pero la semana siguiente puso otro nuevo. Esta vez no le di la vuelta. Lo guardé en el cajón. Solo lo guardé. Una noche de mediados de noviembre. La temperatura cayó de repente. El progreso de recuperación física de Pei Zen había llegado al 85%. Con 3 o 4 tratamientos más, completaría todo el ciclo. Guardé los instrumentos. Apagué todo. Pei Zen esperaba a mi lado. Al abrir la puerta principal del pabellón de hospitalización, ya había una fina capa de nieve. Está nevando, dije una obviedad. Caminamos hacia el dormitorio. La nieve caía sobre nuestros hombros, sobre nuestro cabello. Las farolas iluminaban la nieve. A medio camino, estornudé. Salí con tanta prisa que olvidé la bufanda. Pei Zen se detuvo. Se quitó su propia bufanda. No hace falta. Ya me la había puesto. Como si lo hubiera hecho muchas veces antes, pero era la primera. La bufanda era muy cálida, con su temperatura corporal y algo más. Me quedé atónito un momento, una sensación muy tenue, casi inexistente. Pasó rozando mi nariz. No era un olor, era más como una temperatura. Fría, pero no una molestia fría, era esa nitidez que te golpea al abrir la ventana en invierno. Tierra congelada, había dicho él una vez. Alguien dijo que su feromona olía a tierra congelada en pleno invierno. ¿Lo olí? No, no fue un olor, fue como sentir algo. Vagamente, como a través de un vidrio esmerilado. Un instante, menos de un segundo, desapareció. ¿Qué pasa?, preguntó Pei Zen. Nada. Me ajusté la bufanda. Vamos. Al llegar al dormitorio, cerré la puerta. Lo primero que hice fue mirar el parche de monitoreo en mi muñeca. Luz verde. Abrí el móvil para revisar los datos. Actividad del receptor 12 y 41. Un aumento de 12 y 3 respecto al 12 y 38 de la semana pasada. Todavía dentro del rango seguro. Pero la sensación de ese instante fue real. Me senté al borde de la cama. Me quité la bufanda del cuello y la puse sobre mis rodillas. Gris oscuro. La bufanda era muy suave. Bajé la cabeza y la punta de mi nariz rozó la superficie de la bufanda. Doblé la bufanda y la coloqué junto a la almohada. Mañana se la devolveré. Al acostarme, fijé la mirada en el techo. Si algún día realmente pudiera oler. ¿Cómo sería su feromona? El doctor Chen dijo que, frente a la feromona de Pei Zen, todos instintivamente querrían huir, miedo, opresión, asfixia. Como si una montaña te aplastara. Pero en ese instante, lo que sentí no fue miedo. Era el invierno, limpio, silencioso, el invierno de Wanban. Pero no era un frío del que quisieras escapar, sino un frío que te hace abrigarte y seguir caminando. El teléfono vibró. La bufanda déjala contigo por ahora. Mañana hará frío, recuerda llevarla al salir. Miré el mensaje, puse el teléfono contra mi pecho y cerré los ojos. La sensación de la bufanda aún permanecía en mi cuello,
Como un abrazo que no se retira. Mañana no la devolveré. Pasado mañana tampoco. Probablemente nunca la devuelva. La velocidad de aumento de la actividad del receptor comenzó a acelerarse en el tercer mes, 0,41, 0,45, 0,49, 0,53, subiendo de 3 a 4 puntos cada semana. Casi el doble de rápido que antes. Los mensajes del Dr. Chen pasaron de normal, continuar observando a atención. Monitoreo estrecho, y luego al Son Yu, ven a mi oficina un momento. Según la velocidad actual, te queda una ventana de aproximadamente 6 a 8 semanas. Dibujó una curva ascendente en el papel y marcó un punto rojo al final. Esto es 0,8. Quedan de 3 a 4 tratamientos. Si es una vez por semana. En un mes podría terminar. Suficiente tiempo, siempre que la velocidad no siga acelerándose. ¿Existe la posibilidad de que se acelere? Sí. Cuanto más se acerca al valor crítico, la activación del receptor puede presentar un crecimiento no lineal. En términos sencillos, al principio es una subida gradual. Y luego podría ser un salto. Miré la curva. También podría no serlo. También podría no serlo, admitió el Dr. Chen, pero debo contarte el peor escenario posible. Ya me lo has contado. Lo sé. ¿Piensas decírselo a Pei Zhen? Los datos se actualizan cada semana. Él los ve. No me refiero a los datos, sino a tu experiencia subjetiva. El Dr. Chen me miró. ¿Ya has empezado a sentir algo? No respondí de inmediato. Son Yu, de vez en cuando, digo, muy de vez en cuando, muy vagamente. Como si escucharas una voz desde muy lejos, no estás seguro de si realmente la oíste. ¿O es una ilusión tuya? ¿Cuándo empezó? La semana pasada. ¿Frecuencia? Durante el tratamiento no. Solo fuera del tratamiento, cuando estás muy cerca de él, de vez en cuando, por un instante. El Dr. Chen frunció el ceño. Durante el tratamiento, la concentración de feromonas es más alta. Sin embargo, tú no sientes nada. En el contacto diario, por ejemplo, si sientes algo. Sí, pensó un momento, su expresión se volvió sutil. Hay una posibilidad. ¿Qué? Durante el tratamiento, las feromonas de Pei Zhen se liberan de forma pasiva. Es una secreción glandular bajo estímulo externo, una respuesta de estrés, compuesta principalmente por señales agresivas de dominancia. En estado cotidiano, sus feromonas se liberan de forma natural. La composición es más compleja, incluye señales emocionales. Hizo una pausa. Tus receptores pueden ser insensibles a las señales agresivas, pero reaccionan a las señales emocionales. ¿Qué significa eso? Significa que lo que percibes no son sus feromonas en sí, sino sus emociones. Yo estaba sentada allí. ¿Hay precedentes? No, pero en algunos documentos antiguos hay descripciones similares. En esa época, la investigación sobre feromonas aún no era sistemática. Alguien llamó a ese fenómeno percepción empática, no a través del olfato, sino a través de un canal de señalización biológica más profundo para percibir el estado emocional de otra persona. Suena muy esotérico. Por eso, luego fue descartado por la corriente principal académica. Se encogió de hombros. Pero tu caso realmente no se puede explicar perfectamente con las teorías existentes. Me levanté para irme. Son Yu, me llamó el Dr. Chen, independientemente de la causa. La línea roja del 8 segundos no cambia. Es lo mismo, igual que antes. Solo con Pei Zhen, solo cuando estás a su lado, esa puerta se abre una rendija. No sé cómo definir esto. Si es un fenómeno médico, es demasiado atípico. No hay precedentes, no hay respaldo teórico, ni siquiera el pasajero puede dar más que una hipótesis abandonada por la comunidad académica. Si no es un fenómeno médico, entonces, ¿qué es? No tengo respuesta, pero descubro que no tengo miedo. En teoría, debería tenerlo. El receptor se está activando, la percepción está brotando, estoy perdiendo paso a paso la única ventaja que me permitía estar junto a Pei Zhen. Si algún día me vuelvo como los demás, ya habré perdido. Pero no tengo miedo. Incluso siento una, muy oculta, que no estoy dispuesta a admitir del todo. Expectativa. Quiero saber cómo son realmente sus feromonas. No como otros las describen, permafrost profundo, una opresión que quita el aliento. Sino como yo las siento, invierno, un invierno limpio y silencioso. Esa tarde, el tratamiento continuó como siempre. Pei Zhen estaba sentado en la silla de tratamiento, con las feromonas al máximo. Yo realicé la intervención. Para la penúltima reparación, todo salió bien. Después del tratamiento, como de costumbre, se quedó a mi lado esperando mientras organizaba los datos. ¿El pasajero te buscó?, preguntó. Se actualiza cada semana. 12:53. Sí, sube más rápido que antes. Está dentro del rango esperado. Él no dijo nada. Pero sentí que me miraba. No era una mirada cualquiera, era una observación. Como cuando evalúa una situación en el campo de batalla. Con cuidado. Sin perder ningún detalle. ¿Qué miras? A ver si me engañas. ¿Cuándo te he engañado? Nunca me has engañado, pero omites cosas. Detuve lo que estaba haciendo, me giré para enfrentarlo. Pei Zhen. Te lo aseguro, te informaré de todo lo relacionado con el tratamiento con honestidad. Si hay alguna anomalía, serás el primero en saberlo.
No el primero. Él es mi superior. Es el protocolo. No me importa el protocolo. Pero a mí sí me importa. Me miró, y en sus ojos había algo que cada vez me resultaba más familiar. No era duda, no era desconfianza. Era preocupación. Preocupación pura, sin adornos. Finalmente dijo, confío en ti. Gracias. Pero si me engañas, lo sabré. ¿Cómo lo sabrás? Cuando mientes, te tocas la muñeca izquierda. Instintivamente. Miré mi mano izquierda. Estaba quieta sobre el teclado. No me tocaba la muñeca. No tengo esa costumbre. Tú sí. La última vez que te pregunté si tenías entumecida la mano y dijiste que no, no tenías nada que decir. Tener demasiada capacidad de observación no siempre es bueno. Volví a girarme para seguir organizando los datos. Para ti no es bueno. Su voz tenía un tono de broma. Para mí sí. Esa noche me acompañó de vuelta al dormitorio. La mayor parte de la nieve se había derretido. El suelo estaba mojado y al pisarlo hacía un crujido fino. Al llegar al pie del edificio, me detuve. Peicen, el tratamiento está por terminar. Cuando termine, ya no tendrás que venir al hospital cada semana. Él no respondió. Tus feromonas volverán a la normalidad, serán controlables, ya no afectarán a quienes te rodean. Podrás tener reuniones y entrenar con normalidad, como si ahora no fuera libre. Como si insinuara que el tratamiento es una atadura. Como si insinuara. ¿Crees que ahora no soy libre? Preguntó. No es eso. ¿Entonces qué es? Lo pensé, y descubrí que en realidad no sabía qué quería expresar. O lo sabía, pero no quería decirlo. Nada. Dije, solo hablaba por hablar. Buenas noches. Me giré para entrar al edificio. Te acompaño. Me detuve. Sin volverme. Cuando termine el tratamiento. Su voz llegó desde atrás. Dispersa por el viento nocturno, pero cada palabra era muy clara. Seguiré viniendo cada semana. ¿A qué? A verte. 2 palabras. Frente a mí hay una puerta. La empujo y subo las escaleras. Regreso a esa habitación con solo una cama de tablas y un termo. No empujo la puerta. Me doy la vuelta, enfrentándome a una respuesta que no sé cómo afrontar. Empujo la puerta. Buenas noches, Peicen. Al entrar al pasillo. Escucho pasos detrás de mí que no se alejan de inmediato. Él se queda un rato más abajo. Lo sé, porque yo también me quedé un rato en el recodo de la escalera. La última sesión de tratamiento se fijó para el segundo martes de diciembre. Esa mañana me desperté muy temprano. Abrí los ojos pasadas las 5. Afuera aún estaba oscuro. El radiador rugía con fuerza. Pensé en cosas sin importancia, como que después del tratamiento mi oficina quedaría con mucho espacio libre. Su chaqueta, sus libros, su carpeta. Su cargador sería retirado. Como que la señora del comedor ya no preguntaría, oficial PI, ¿qué desea comer hoy? Como si el buenas noches de cada noche continuaría o no. Como esa bufanda, que hasta ahora no he devuelto, y él tampoco. La dobló pulcramente y la puso junto a mi almohada. Cada noche la veo. A veces la tomo, no para oler nada. La mayoría de las veces. Ciertamente no huelo nada. Solo la sostengo, sintiendo esa textura suave. Luego la dejo y me duermo. Desde entonces empezó. Ya no lo recuerdo bien. Me levanto a las 7, me lavo las manos y voy al comedor a desayunar. Cojo 2 bollos y un tazón de gachas, me siento en una esquina y como despacio. El teléfono vibra. Peicen, hoy es la última vez. Sí. ¿Estás nervioso? Soy médico, no estoy nervioso. ¿Tú estás nervioso? Tras un rato responde, un poco. Que Peicen admitiera estar nervioso fue probablemente la primera vez que reconocía esa emoción desde que lo conozco. Tranquilo, escribo, como cada vez antes. Procedimiento normal. Sé que no está nervioso por el tratamiento. Entonces, ¿por qué? No responde. Esperé 3 minutos. Sí, esos 3 minutos. No llegó respuesta. Dejo el teléfono. A la 1 de la tarde empiezo a preparar los instrumentos y materiales para el tratamiento. A las 2:30 llega Chenke. Es la última vez, dice de pie en la puerta de la sala de tratamiento. Revisa todos los equipos. Hoy estaré fuera vigilando todo el tiempo, como siempre, pero no es igual. La operación de hoy es el paso más crítico de todo el ciclo. El cierre del último tramo del circuito de retroalimentación cerebro-cuerpo. Una vez completado este paso, el circuito quedará completamente reparado. Su feromona se ajustará a niveles normales por sí sola en las próximas 2 o 3 semanas. Lo sé. Pero este paso también es el de mayor riesgo. En el momento del cierre, el cerebro-cuerpo tendrá una breve descarga de alta potencia, similar a una sobretensión al conectar un circuito. La duración es muy corta. Unos 10 a 15 segundos. Pero en esos segundos, la concentración de feromona alcanzará su punto máximo. Más alta que el último episodio de descontrol. En teoría no, porque esta vez es controlable. Una liberación prevista, no un descontrol de emergencia. Pero la concentración en sí será muy alta. Me mira. ¿Cuál es tu actividad receptora ahora? 0.67. Dato de la semana pasada. Esta semana aún no la he medido. La mediré antes del tratamiento de hoy. Está bien. 2:45. Me coloco un nuevo parche de detección. Hago una prueba instantánea. Cuando aparecen los datos, miro la pantalla.
0.71, subió 4 puntos en una semana. Aún dentro del margen seguro. Pero 8 segundos. Solo quedan 12 y 9, ¿verdad? Pei-Zhen pregunta desde fuera de la puerta de aislamiento, a través del intercomunicador. ¿Cuánto? 0.71. Se queda en silencio un momento. Podemos continuar, pero... Durante el tratamiento de hoy, si sientes cualquier cambio subjetivo, cualquier cambio. Dímelo de inmediato. Entendido. A las 3 en punto, Pei-Zhen llama a la puerta. Entra en la sala de tratamiento, como todas y cada una de las veces en los últimos meses. Se sienta en la silla de tratamiento y me mira. Pero hoy hay algo diferente. Lleva esa sudadera gris oscuro. La primera vez que la vi. ¿Quieres arreglarlo? Finalmente decide que no. ¿Listo? Pregunto. Hoy es la última vez. El tiempo de operación será de unos 60 a 70 minutos. Finalmente habrá un breve pico máximo de 10 a 15 segundos. Puede haber una sensación incómoda, pero pasará rápido. ¿Alguna pregunta? Me miró, abrió la boca, la cerró y dijo que no. Entonces empecemos. Cerró los ojos y las feromonas comenzaron a liberarse. Tomé el dispositivo de intervención e inicié la última operación. Los primeros 50 minutos. Todo iba bien, la retroalimentación de la glándula seguía la guía correcta. Las secciones se cerraban una tras otra, como las últimas piezas de un rompecabezas. Mis manos estaban firmes. Su respiración era tranquila. El parche verde parpadeaba en silencio. Minuto 55. Completé el cierre de la penúltima sección. Solo quedaba la última. Dije al comunicador, prepárense para la fase de cierre. Recibido. La voz del pasajero llegó desde afuera, todos los equipos de emergencia listos, en espera permanente. Ajusté los parámetros del dispositivo de intervención, apunté al último nodo. Pulso. El paso final. Al cerrar, podría sentir una corriente de calor desde la nuca. Extendiéndose por todo el cuerpo. Es una reacción normal. No te resistas. Déjala fluir naturalmente. Bien, cuento 3 números. La curva de concentración hormonal se disparó. Una oleada esperada, como dijo el pasajero. De 10 a 15 segundos. 1, 2, 3. Miré los números en la pantalla de monitoreo, mis manos sostenían firmemente el dispositivo. Esperando que pasara la oleada. 4, 5, 6. Entonces lo olí. No, lo sentí. No, a través del vidrio esmerilado, una luz borrosa. Lo olí, clara y verdaderamente. Lo olí, tierra congelada de pleno invierno. Pero no como la describían otros. No era una presión asfixiante. Era una vasta, silenciosa tierra cubierta de nieve blanca. Era ese aire a 30 grados bajo cero donde cada bocanada de vapor se disipa al instante, esa crudeza. Era ese silencio del mundo cuando todos los sonidos son absorbidos por la nieve, quedando solo el latido del propio corazón. Era soledad. Una soledad inmensa, que cala hasta los huesos. En ese instante. Entendí por qué todos querían huir. No por miedo. No por opresión. Era por esta soledad tan pesada que quien se acercaba a él. Sentía instintivamente que también sería devorado, que instintivamente quería escapar. Volver a un lugar cálido, con gente, no tan silencioso. Pero yo no quise huir. 7, 8 segundos. Me quedé allí, en medio de esa tierra congelada. Alrededor, una llanura nevada sin fin. Frío, pero sin dolor. Silencio, pero no vacío. Porque sabía que había debajo de esa tierra congelada. Había primavera. Una primavera que había sido reprimida demasiado tiempo. Una primavera que nadie había visto jamás. 9, 10 segundos. La oleada comenzó a retroceder. La curva de concentración de feromonas giró a la baja, descendiendo rápidamente. 11, 12 segundos. Volvió al rango normal. Todo había terminado. Retiré el dispositivo de intervención y lo coloqué sobre la mesa de esterilización. Mis manos temblaban, ligeramente. Pero definitivamente temblaban. Son Yu, dijo la voz del pasajero. Desde el comunicador, tu frecuencia cardíaca. Estoy bien. Tu frecuencia se disparó a 102. Dije que estaba bien. Operación completada. Cierre de circuito exitoso. Todos los indicadores normales. Respiré hondo y escondí las manos detrás de la espalda. Las apreté, las solté, las apreté de nuevo. El temblor disminuyó. 10 segundos después. Mis manos se estabilizaron. Él abrió los ojos. Se veía muy cansado. Pero a diferencia del agotamiento desaliñado de cada vez que se descontrolaba antes, esta fatiga era tranquila. Como el cansancio después de correr un maratón. Cansado, pero sabiendo que había llegado a la meta. ¿Terminó? Preguntó. Terminó. Éxito. Circuito completamente cerrado. Función glandular normalizada. En las próximas 2 o 3 semanas. Tus feromonas se ajustarán por sí solas al nivel L5 normal. Se recostó en la camilla de tratamiento. Exhaló un largo suspiro. Gracias. Atención médica normal. Me miró y de repente frunció el ceño. Tus manos. Saqué las manos de detrás de la espalda. Ya no temblaban. Muy firmes. ¿Qué pasa con mis manos? Estaba temblando hace un momento, sin hinchazón, fatiga muscular. Mantuve la misma postura demasiado tiempo. Me miró fijamente durante un buen rato, y yo le devolví la mirada.
Expresión calmada, respiración estable, el ritmo cardíaco ya había vuelto a los 70 y tantos. Aunque seguía un poco más rápido de lo normal, no quise preguntar, pero sé que él no me cree. La puerta de la sala de tratamiento se abrió, alguien entró. Lo primero que hizo fue tomar mi muñeca para revisar los datos del monitor. Su expresión cambió por un instante, pero pronto volvió a la normalidad. Buen trabajo, dijo, dándome una palmada en el hombro. Ve a descansar. Yo organizaré los datos restantes. Puedes ir a descansar, murmuró en voz baja. Solo audible para mí. 79. Mi corazón dio un salto. 79, a un punto, a solo un punto. Asentí, me di la vuelta y salí de la sala de tratamiento. El aire del pasillo era frío y seco. El zumbido del radiador llegaba desde lejos. Abrí los ojos. Él estaba frente a mí, y ya se había puesto el abrigo, el cabello aún desordenado. Rostro pálido, pero ojos brillantes. ¿Lo has olido? No era una pregunta, dijo. Me apoyé contra la pared, mirándolo. No había nadie más en el pasillo. El radiador seguía zumbando. El cielo afuera de la ventana estaba gris y opaco. Como si fuera a nevar de nuevo. Sí, respondí. Lo he olido. Su expresión no cambió, pero todo su cuerpo pareció como si algo lo hubiera golpeado. Se quedó paralizado, en silencio durante mucho tiempo.